Muy buenas, bienvenidas y bienvenidos un día más al podcast de Nivel Oculto. Yo soy Alejandro Cáceres y me acompaña, como es habitual, Clara Doña. ¿Qué tal estás, Clara? Pues a mí lo que me pasa, estaba pensando ahora mismo que me parece que fue ayer que grabamos el episodio anterior y me parece que empezamos ayer a grabar tú y yo, no sé, se me acaba de rayar el tiempo en la cabeza pero nada, más allá de no sé, de la angustia temporal, estoy perfectamente, la verdad, yo como siempre un placer estar aquí. ¿Y tú cómo estás, Alex? Que nunca te lo pregunto, la verdad, soy Bueno, horrible. yo es que prefiero no decirlo muchas veces porque para venir a quejarme, que al final es lo que hacemos aquí, venir a quejarnos, pero es como, no, en realidad estoy muy bien. Simplemente es que he tenido un fin de intenso, por decirlo de alguna manera. Tampoco porque haya estado mucho de fiesta, no os penséis que estaba aquí de juerga ni nada, pero vengo cansado, entonces estoy como un poco a ver si este podcast me sirve de café y me espabilo un poco. Así que, bueno, con ganas en ese sentido. Seguro. Pero claro, hoy también me va a tocar saludar a una persona muy especial, que de hecho es la primera vez que se pasa por aquí, que es Sara Abernathy. ¿Qué tal estás, Sara? Bien, bien. Justo estaba hablando antes con Clara fuera de la grabación de que he jugado un partido de vóley por primera vez en 10 años. No he jugado muchos puntos, pero ha sido un partido muy bonito y al final, pues no sé, muy contenta de haber vuelto a la pista. En el futuro más y mejor. Oye, qué guay, ¿eh? Venir aquí a hablar de deportes. Yo no soy nada fan de los deportes, pero es verdad que el vóley en particular es un deporte, me parece, como de los que, si tuviese que jugar alguno, yo creo que jugaría a ese, porque siento que puedo aportar algo, me lo paso mejor y no sé. Es un deporte guay, ahora está muy de moda por temas como Haikyuu y cosas de estas, ¿no? Entonces, súper guay. Estábamos hablando de Haikyuu también. Sí, sí. Sí, sí, sí. Fíjate. Que te iba a decir, ¿tu apellido es artístico o es el tuyo de verdad? Porque... Es gracioso que me hagas esta pregunta porque incluso me han presentado con este apellido dentro del entorno académico que he tenido que corregir a la gente porque efectivamente no es mi apellido de verdad. Mis apellidos de verdad son muy, muy españoles, muy españoles, mucho españoles, son González Fernández. O sea que si tuviese que Vale, escribir vale. con eso iba a ser un poco una movida porque muy poco reconocibles, la verdad. Habrá como un montón de Saras González Fernández en España. No, es el apellido de la loca de los gatos. Me lo puse hace años por primera vez en redes y se quedó así. Y mogollón de peña, bueno, mogollón de peña, como si fuese yo aquí famosa, ¿no? Pero en mis círculos había gente que me conocía por Sara Bernati ya. Y se quedó. Ujú. Pero No, me no, sí, te lo iba a parece, preguntar. es que me parece increíble como hay apellidos. Yo conozco a otra persona que no voy a desvelar, pero hay una persona que conozco y que probablemente vosotras también conocéis, que tiene un apellido artístico. Y yo pensaba que era 100% real. Y me dejó. Dije, wow. O sea, me parece que hay un arte en elegir un apellido artístico. A ver, Narcis, es muy guay. No es, o sea, 10 de 10. Gracias, Sí, y gracias. además yo no lo había asociado a la loca de los gatos, que por otro lado me gusta más ahora que lo sé, pero es como que parecía como algo así muy elevado, ¿no? Como muy, como si fuera, no sé, británico o de qué origen es ese apellido, yo no tengo ni idea. Si A digo la ver, verdad, Clara, no lo sé, la verdad, pero la loca de los gatos al final en el capítulo que hay dedicado allá en Los Simpson te cuentan que creo que era una abogada de éxito o algo así, y se Es llama verdad. Eleanora Bernazzi, o sea que la tía es la loca de los gatos, pero bueno, la tía controla también. es que suena como muy institucional, la verdad, así dicho. Pero bueno, está muy guay. También, bueno, por dar un poco de contexto, Sara, que colaboras en medios como Televi Magazine, Nat Moderada, que me ha dicho un pajarito que tengo que insistirlo, esto, y Criticat. No sé si quieres contar un poco qué temas te gusta tratar en estos medios o algo así. Buf, pues a ver, es que en general tampoco es que haga como por ejemplo muchas críticas de videojuegos específicos, sino que en algún momento a lo mejor se me despierta algún tema, como puede ser pues el tema de la fantasía de poder o los cuidados, o uno de los artículos que escribí para Terebi también iba sobre el tema de que se puede jugar a través de la mirada, pero como el mirar videojuegos estuvo denostado hasta que ahora, con toda la moda de los streamers y tal, y digo los streamers a propósito, pues parece que se está aceptando más ese tipo de consumo de videojuegos. También he hecho artículos específicamente sobre videojuegos, como puede ser el que escribí sobre Sable hace relativamente poco, pero en general como que mi cerebro se va también a la big picture, ¿no? Y se va siempre como a lo social o a relacionarlo con otras artes. Entonces eso, yo diría que pues sobre todo crítica social de corte feminista, por supuesto, antirracista no me meto mucho porque tampoco sé si soy la persona más adecuada para hacerlo y sobre todo pues intento hacer un poquito crítica antiespecista
que al final en el Attic Animales es lo que más me interesé, tanto pues, mi paso por la uni como después haciendo diferentes tipos de activismo. Y además creo que es algo de lo que no se habla mucho en relación con los videojuegos, de a lo mejor desde hace una década o 15 años para aquí sí que está habiendo más investigación, incluso charlas a nivel más informal sobre ecocrítica o el análisis de cómo se trata el entorno en general en los videojuegos. Pero en relación con los animales, centrándose en el papel que tienen o cómo se tratan a ellos por sí mismos, no como parte del entorno, hay muy poco. Y pues me gustaría ir un poco hacia ahí. Pues me parece súper interesante porque además conecta muy fácilmente con el tema que íbamos a tratar hoy. Porque hoy queríamos hablar de violencias en plural en relación con los videojuegos. Y bueno, es un tema muy amplio, ¿no? Una de las formas más comunes de abordar este tema es hablar sobre cómo la gran mayoría de los videojuegos tienen dinámicas violentas de base, en tanto a que, de forma explícita quiero decir, en tanto a que, pues, que son juegos, son shooters, son juegos de acción en los que tienes pues, que matar a alguien, a algo, o son juegos muy competitivos en los que tienes que ganar a otra persona y ese tipo de cosas, ¿no? Como que casi en el ADN los videojuegos llevan este tipo de dinámicas desde su creación pero más allá de eso, que es una cosa pues que hablaremos brevemente, recuerdo que esto surgió a raíz de, por ejemplo, hablar con Clara sobre juegos retro y sobre cómo cada uno tenemos como nuestros trigger warnings de a la hora de acercarnos a un juego, cosas que nos incomodan o que nos violentan, ¿no? Y que entonces a lo mejor por ese motivo, pues cada persona puede decidir jugar a un juego que para otra persona puede no ser problemático o que también puede ser problemático, pero simplemente tiene la capacidad de que no le afecte tanto, intentar mirar un poco por encima de eso, pese a señalarlo y ser consciente de ello, ¿no? Que en este caso surgió a raíz de Snatcher, el juego de Hideo Kojima del año 80 y algo, no me acuerdo qué año es. Pues eso, que yo, por ejemplo, jugándolo, me sentí un poco violento porque era hiper ultra machista. De hecho, es uno de los juegos más machistas que he jugado en mi vida. Sobre todo de forma más explícita, ¿no? Porque todos pueden ser machistas de forma indirecta, pero este es que como apareció una mujer y había una acción de mirar las tetas, ¿no? Prácticamente, o sea, no literal, pero casi, ¿no? O sea, siempre que hablabas con un personaje femenino, podías intentar de alguna manera ligar con ella, eso por lo menos sí o sí. Y es como, ¿por qué? En plan, estás investigando, o sea, literalmente, es que me estoy acordando ahora, entras en una casa en la que ha sucedido una especie de crimen, hay una chica que de hecho no es menor, pero tiene 19 años, y está ahí como medio traumatizada por una movida que ha pasado, y entre las opciones que tienes es como preguntarle por esto, no sé qué, o decirle lo guapa que está, alguna movida así, ¿no? Ay, Y era no. como, pero tío, ¿por qué? Pero en una bueno, escena del crimen. Ya, Por ya, eso, ya. por eso. En plan, hola, Mil guapa. maneras de ligar. Sí, sí. Pero es que ya digo, en el caso de Snatcher es una cosa que no se puede evadir por ningún lado. Es que siempre que hay una conversación con un personaje femenino, hay la forma de decir alguna frase inapropiada y entonces pues eso a mí también me resultaba violento, pero simplemente como que me enfadaba un poco y podía seguir jugando. Pero en el caso de Clara le resultaría tan violento que directamente ni lo jugaría, ¿no? Entonces, pues hablar de esas cosas también, cosas que nos violentan en los videojuegos que no tienen por qué ser para todo el mundo tan evidentes, no tienen por qué ser tan explícitas. Entonces, bueno, tenemos un poco de tema. Pero para empezar, como decía, sí que quiero que hablemos un poco de este hecho de que los videojuegos son, si lo pensamos, ¿no? Si empezamos a pensar en, bueno, obviamente los comerciales sobre todo, ¿no? Luego siempre hay cosas por ahí independientes que aquí podemos señalar esto de, oye, que no todos los videojuegos son violentos, que no lo son, que los videojuegos son lo más. Y es como, oye, podemos defender un poco eso, pero si lo piensas y somos críticos o críticas, nos damos cuenta de que la gran mayoría de juegos son violentos. No sé cómo percibís esto vosotras. Claro, yo creo que sí, a ver, yo por poner un poco en orden mis pensamientos, luego estaría muy bien eso, hablar de los triggers, ¿no? Porque al final los triggers funcionan para eso, ¿no? Para avisar de las violencias. Y yo recuerdo cuando hablábamos de toda la conversación, que hubo mucha conversación con los trigger warning hace unos meses, que claro, yo lo pensaba y decía, es que todo y mucha gente se quejaba de que todo iba a tener que tener un trigger warning y era como, es que ¿cuánta de nuestra cultura está basada en violencias? Y esto me ha llevado a pensar en lo normalizadas que están las violencias, voy a decirlo en general, ¿no? Que quizás es un poco caótico hablar de violencias en general porque hay muchos tipos, hay pues obviamente pues eso, violencias de género, violencias contra los animales o contra el entorno, contra la naturaleza, violencias entre humanos, me refiero simplemente relaciones
sociales o parasociales que no estén basadas, o sea, que estén basadas en pues o dominar, o aniquilar, o cazar, o etc, etc. Entonces, por eso me refiero en general a las violencias, porque creo que al final sí que todas tienen un patrón de o dominación, o eso, o matar, o aniquilación, o ponerse uno por encima. Entonces, como que me ha llevado a pensar todo esto de los trigger warning y las violencias, de la normalización. Lo normalizado que está, porque yo, hasta que no empezó a sembrarse en mí un poco la semilla del pensamiento crítico feminista, yo obviamente, y estoy segura de que nos pasa a muchísimas mujeres, porque obviamente no nacemos con el pensamiento crítico feminista activado, empecé a darme cuenta de lo normalizadas que tenía yo muchas cosas que ahora me parecen aberrantes. Y yo he consumido, obviamente, muchísimas cosas aberrantes desde el punto de vista del feminismo, pero también he hecho muchas cosas aberrantes en videojuegos. Obviamente, he jugado a GTA y he reventado media ciudad y no me ha importado. Pero eso no quiere decir que no esté normalizado y que yo no lo pueda ver como algo normal. Me parece que hay algo ahí que, si normalizamos ciertos tipos de violencias, tendríamos que normalizar ciertos otros tipos de violencias. O, por ejemplo, con los animales. Yo cuando jugaba Red Dead Redemption, yo iba por ahí cazando tampichi. A la primera vez me dio aprensión, pero luego ya no me dio aprensión. Entonces, no sé cómo... No sé qué hay aquí dentro de este pensamiento, o sea, no sé qué hay dentro de esta idea de la normalización, pero me da la sensación de que hay algo en torno al hecho de si normalizamos una cosa y la extendemos a muchísimas expresiones culturales de Mm. cualquier tipo, tendríamos que normalizar todas. Y si nos empezamos a fijar en una cosa, por contraria, eso quiere decir que nos empezamos a fijar en muchas otras cosas y que deberíamos empezar a ver más críticamente qué es lo que consumimos y por qué se perpetúan estas violencias en lo que consumimos. Claro, es que yo creo que Ujú. aquí un poco lo importante también está en la distancia que hay entre lo que pasa en el videojuego y en el mundo real. Por ejemplo, tú en el GTA puedes coger un RPG, cargarte 7 casas, que tú vas a decir, vale, de aquí al mundo real no hay continuidad, al menos en la gran mayoría de países, porque sabemos que no vamos a hacer esto y de hecho nos parece bien hacerlo en el juego porque sabemos que no va a haber este salto a la realidad en principio, porque ya tenemos asumido todos que disparar con un RPG a 7 casas está mal. Pero el problema viene cuando yo creo que hay más continuidad. Por ejemplo, en el caso de, pues a lo mejor eso, las violencias contra mujeres, o hablabas tú ahora y se me vino a la cabeza que antes también mencionabas a Kojima. Yo también no solo he visto cosas, sino que he participado en ellas. En el Metal Gear Solid 1, yo con no sé qué edad tendría, con 12 años o menos incluso, ¿qué hacía yo poniendo las cámaras que miran al culo de Meryl o a las tetas de Meryl o intentando sacarla en bragas? Y en realidad yo, para empezar, no sé ni por qué tengo que hacer eso ni por qué es una recompensa. En realidad eso no hay tanta distancia respecto al mundo real. Y con el tema de los animales es más de lo mismo. O sea, lo problemático está en que, pues eso, cazamos en los videojuegos, pero es que hay mucha gente que caza en el mundo real. Cocinamos animales en los videojuegos, la gran parte de la población de todo el planeta cocina también en el mundo real. Y precisamente por eso se plantea que no es una violencia. Entonces yo creo que ese es un factor bastante importante a tener en cuenta. Ujú. Sí, es que es lo que estábamos hablando, que a veces hay una parte, hay juegos en los que evidentemente podemos ver cómo eso es violento porque somos conscientes de que lo es, y luego hay una serie de capas por debajo de cosas que hacemos que no lo parecen, pero claramente también lo son. Y como no están a la misma altura, entre comillas, de las que el juego fomenta por lo general. Mm. Porque, a ver, estaba pensando con todo esto del tema del GTA, es como, vale, tú puedes jugar a GTA y de hecho es curioso que GTA, precisamente por ser un sandbox, en los momentos en los que el juego no te está pidiendo ni necesitas ejercer la violencia, muchas veces la ejerces simplemente porque sabes que puedes Mm. y porque es curioso, ¿no? Interesante. A ver, todos querríamos hacer ciertas cosas en un entorno como de pruebas que sabemos que no afecta a la realidad Ujú. porque tenemos curiosidad, ¿no? Al final como seres humanos y tenemos cierto morbo, las cosas como son. Entonces, bueno, siempre y cuando seamos plenamente conscientes, o no digo que ni siquiera sea así, pero en el caso de ser muy conscientes de, oye, lo que hago aquí al reventar un edificio con un RPG, pues no va a tener ninguna consecuencia más allá de mi exploración de ese hecho, pues no pasa nada. Pero el tema es, ¿por qué es ese tipo de cosa la que yo quiero explorar en particular? ¿Por qué el juego? O sea, y evidentemente el juego, al basarse en eso, por mucho que en la parte de mundo abierto no te esté pidiendo hacer eso, si acabo de hacer una misión en la que he estado en un helicóptero lanzando Mm. cañonazos por la ciudad
evidentemente cuando termine de hacer eso, sé que esas son las herramientas que tiene el juego para comunicarse con el mundo del juego, ¿no? Que también es muy interesante cuando pasa lo contrario, que tú coges un GTA y, como hacía Clara, pues te dedicas a ser taxista. Y entonces pues paras por ahí, recoges a la gente y dices, voy a relacionarme con este mundo súper violento en el que se me dan herramientas para comunicarme con el mundo del juego de forma violenta, voy a hacer lo contrario, ¿no? Eso a veces es interesante por eso, porque es como, ¿y si le llevo la contraria al juego? ¿Y si busco lo contrario? Pero el tema es ese, que la gran mayoría de juegos, la base mecánica que tienen, tiene que ver con una violencia muy, muy, muy explícita. Ni siquiera, a lo mejor hay quien no se puede dar cuenta y se debate. No, no, es que estamos hablando de que, bueno, los juegos más populares que existen siguen siendo shooters multijugador, en los que encima la persona a la que matas no es un NPC, sino que es una persona que está jugando en su casa y ejerces una violencia también a veces. Hay quien ejerce violencia verbal contra las personas que están jugando, ¿no? Y en ese caso, pues, oye, ya se está rebasando la barrera de lo ficcional porque te estás comunicando con otras personas. Entonces, yo no querría que este debate sirviera para decir como no pueden existir este tipo de juegos. Al revés, creo que hay que pensar sobre ellos, hay que tener una actitud crítica sobre ellos, saber cómo se podrían mejorar, saber cuáles son sus puntos débiles. Por ejemplo, en los juegos online, la cantidad de acoso que se produce es muy preocupante y habría que regularlo de una forma muy contundente. Pero sabiendo, bueno, que este tipo de juegos existen, es como pensar en el por qué estos parece que son los que mejor funcionan, los que sí o sí hay que hacer. Lo digo también como desarrollador de videojuegos. Me encuentro habitualmente en la situación de decir, una cosa es lo que yo quiero hacer y otra cosa es lo que el mercado quiere que haga y lo que la plataforma en la que yo lanzo mi videojuego quiere, ¿no? Y es como, vale, si la demografía, y esto lo digo, por ejemplo, en mi caso particular, desarrollando para realidad virtual y concretamente en plataformas como la de Meta, pues estudiándolo te das cuenta de, oye, que es que la demografía de esta plataforma son, en su 80%, niños o adolescentes, varones, por lo general, pues yo qué sé, pues eso, que pueden estar entre los 12 y los 18 años. Y este tipo de público, además, el tipo de juego que quiere consumir es un juego violento y, por lo tanto, yo como creador digo, es que, ¿qué hago, no? ¿Cómo hago un juego que no participe de esto? Porque, una vez más, la culpa es del capitalismo, lo hemos dicho ya empezando pronto. No es como el lema del programa, pero hoy ha venido pronto. En el sentido de que, claro, estamos como violentados también como creadores a tener que hacer ese tipo de cosas porque si no, no tenemos cabida en un mercado. Entonces, parte del problema que subyace a todo esto es que eso a la vez es una pescadilla que se muerde la cola. Eso es lo comercial, como es lo comercial es lo que más se juega, como es lo que más se juega es lo que más acostumbrado te tiene, es lo que más pides y lo que más se busca cuando quieres comprar un juego nuevo y como creéis que hay alguna forma de intentar como luchar contra ese círculo vicioso, qué tipos de juegos deberían existir para intentar evitar que se produzca eso, porque por desgracia, como los creadores y creadoras de videojuegos tenemos que estar enmarcados en un marco capitalista según el cual tenemos que ganar dinero para poder vivir, no estamos eligiendo libremente qué juegos queremos hacer y es una putada. Entonces, bueno, no sé, he dicho 1000 cosas, pero la que más os apetezca recoger, podéis comentarla. A ver, es que yo... Dale, dale. Dale. No, o sea, lo primero, un poco relacionándolo con lo que dices al final, yo creo que de entrada tienes que tener un poco claro cuál es tu intuición y tu público. O sea, si tú quieres hacer un AAA, obviamente vas a necesitar una idea que funcione o que esté funcionando ya en general, si no probablemente no te la van a coger, o como mucho vas a tener que meterle solo X puntos más revolucionarios, entre comillas, muy específicos, no va a poder ser la tónica general. O sea, a lo mejor estoy pensando en un The Last of Us que tiene movidas que son socialmente más progresistas, pero no todo va en torno a ello, al menos en la primera parte, sobre todo. Ahí entonces no tienes tanto margen de maniobra, pero yo creo que si no tienes la ambición de que te acoja una gran desarrolladora o de llegar a millones en plural de jugadores, sí que tienes más libertad para crear, que al final es un poco también toda esta dinámica de los índices donde se experimenta más, y en los AAA pues al final es reproducir simplemente dinámicas que se dan socialmente y culturalmente en la era en la que salga el juego en cuestión. Y teniendo eso claro, pues no sé, o sea, en general yo creo que casi nunca la conversación va sobre prohibir determinados tipos de juegos, sino proponer alternativas. Y esto tanto a nivel de videojuegos como cualquier tipo de producto cultural. Y al final tú sí ves que también tu público va queriendo un poco de eso que tú quieres ofrecer
aunque cada vez se va abriendo un hueco, pues no sé, ves clara que hay una ausencia, como a lo mejor podría haber visto yo cuando estaba pues, con el tema del doctorado, ¿no? Veo que esto no está casi investigado, voy a meterme por ahí, porque me interesa porque hay una ausencia de este producto, pero también porque creo que hay algo que se tiene que decir. Y en el caso de los videojuegos yo creo que es algo parecido. Obviamente yo no he desarrollado videojuegos y esto lo digo desde fuera y parece muy fácil, pero no sé, eso, tener claro qué público quieres / puedes llegar y en cuanto hagas un planteamiento que a lo mejor tiene buena acogida, a lo mejor te puedes también permitir seguir tirando por esa línea, pero con proyectos más ambiciosos. Y respecto a no reproducir violencias o no, que no sean como el eje central del juego, pues es que eso ya sí que no sé qué decirte porque creo que es muy difícil de esquivar mecánicas de ese tipo. No sé qué tipo de juego te quedaría al final. Igual de estos que son como de sacar fotos simplemente o cosas así. Pero bueno, que también es cuestión de darle al coco y decir, pues a lo mejor lo puedo orientar de otra manera. Y tampoco te tienes que quitar todo tipo de violencias de un plumazo, es lo que te decía antes. Puedes ir metiendo reformas en según qué puntos en cuestión del contenido. Pero yo creo que sí que cada vez va habiendo un público mayor al que le apetecerán cosas diferentes y ahí es donde se pueden poner diferentes propuestas también. Creo que me ha quedado un poco redundante, pero bueno, ahí queda. No. A ver, yo es que de hecho, por definición, estoy de acuerdo en intentar buscar como ese hueco. Es un poco lo que nosotros como estudio siempre hemos intentado hacer, es decir, oye, la gran mayoría de juegos hacen esto, pero precisamente por hacer lo contrario, a veces podemos tener cabida, porque así, pues... Y quiero decir, nuestro primer juego entró en la plataforma por eso. Luego ya, pues, ha sido más complicado, pero muchas veces hemos tenido que plantearnos el decir, igual vamos a tener como que sacrificar esa voluntad creativa. Sí que a lo mejor introducir, como decías, elementos en un juego más mainstream, pues introducir elementos para intentar despuntar un poco, pero ya digo, por motivos de intentar vivir de ello, es como a lo mejor Y también esto es un problema que tenemos porque nos dedicamos a esto. Igual, lo bueno que tienen algunos indies es que la gente tiene otros trabajos y entonces pues se permite hacer el juego que le dé la gana porque el juego no es el que le va a dar de comer. No digo todos, hay muchísimos indies que son muy complejos y que evidentemente tienen que ser la principal dedicación de quien sea que lo desarrolle. Pero eso, la putada es que al ser la primera cosa o la cosa principal que tienes que hacer para vivir, dices, es que si quiero hacer ese otro juego que sea muy raro, a lo mejor por necesidad voy a tener sí o sí que hacer ese juego más comercial para tener un colchón económico que luego me permita hacer la idea que me dé la gana, ¿no? Y estamos constantemente en esa problemática, aún así que intentamos como, vamos, no sé, de forma muy cabezota intentar salir de eso constantemente y buscar hacer esa cosa diferente que nos apetece hacer. Vamos a ver si algún día, aparte de, como digo, para entrar, que ya lo hicimos un poco, a ver si conseguimos mantenernos en esas porque es difícil, ya lo digo. A ver, pero bueno, hemos dicho un montón de cosas. Sí, no, dos cosas rápido y le dejo a Clara, perdón. Lo primero que, a ver, también a veces es echarle, bueno, esto no lo digo así que sean todos los casos, pero a veces también echarle un poco de cara y ver qué pasa. No me sale ahora el nombre del estudio, que hace poco hizo un Kickstarter, un crowdfunding, no me acuerdo, que pedía, no sé si recogió como 20 veces más de lo que pedía. El de la brujita. Sí. Tampoco me acuerdo. Iba a decir Kiki's Delivery Service. Mal. Buena peli, nos gusta. Pero eso, a veces también tenemos mucho miedo de lanzarnos al vacío, obviamente, porque está en juego pues tu vida literalmente y tu manutención y además tu ilusión, porque es no solo lo que te dedicas, sino que lo que te quieres dedicar. Pero yo creo que a veces también nos cortamos porque decimos, bueno, a lo mejor esto no le interesa a tanta gente, o a lo mejor no quiero exponerme porque creo que es un no de entrada, aunque parte de mí quiera creer que sí. Y a veces es arrojarse también un poquito al vacío en ese sentido. Y luego, por otro lado, iba a decir, apuntillando lo de antes, y ya me callo, que igual no es tanto lanzarse al vacío en el sentido de que, reconduciéndolo hacia el tema de los animales, a mí algo que me parece que está súper poco explorado y que a lo mejor a la gente le encantaría porque está entrelazado también con el rollo de tener vivencias que tú normalmente no tienes, como hablabas tú, Alex, en relación con el GTA. Por ejemplo, está súper poco explorado el tema de habitar los cuerpos o la forma de sentir y de percibir el mundo desde un avatar animal. Ya no te hablo de un Stray que al final acabas haciendo algunas movidas que son más bien humanas, pero otro tipo de animales que a lo mejor son cosas totalmente diferentes, o le puedes meter, dependiendo del tipo de plataforma, a lo mejor X elemento que no sea solo tampoco de vista, sino también de movimiento o de oído. O sea, hoy en día también hay un montón de tecnologías que nos permiten explorar cosas diferentes y yo creo que también plantear ya solo perspectivas distintas en el sentido de la piel que habita
Qué bien me ha quedado esto, ¿no? Ahí shout out a Almodóvar. Que al final tampoco hay mucha oferta en el mercado y yo creo que a lo mejor simplemente por curiosidad de la propia gente le puede llamar la atención. Y esto es un ejemplo que se me ocurre ahora, pero bueno, me imagino que habría tantísimos. Y también es una forma de poner en valor la forma de vivir y estar en el mundo o en X mundo virtual de otro tipo de seres, porque aquí estoy hablando de animales, pero a lo mejor pues puedes poner pues eso, otro tipo de avatar, rollo, cómo es vivir siendo una persona tal. Claro, claro. Si al final el problema también es, bueno, en relación a los animales o a otros seres es el antropocentrismo, obviamente. Pero yo estaba pensando, seguía pensando lo de la normalización, ¿no? Porque os escuchaba hablar sobre las experiencias de, pues eso, vender un juego a un mercado que mayoritariamente quiere una cosa muy específica, ¿no? Y claro, pues a mí me viene a la cabeza pues términos como pues la educación, que esta gente no ha salido de la nada, que llevamos ya muchos años desde que empezó el audiovisual de educación en violencia, voy a decir, física entre humanos, y que aquí tenemos un problema bueno, de solo ver la relación entre un avatar o un personaje protagonista y el mundo en términos de eso, de dominación, que yo creo que también es el problema relacionándolo con los juegos online. Al final te ponen en una situación en la que tú tienes que enfrentarte contra otra persona por establecer quién de los dos, iba a decir alguna burrada, pero quién de los dos es más macho alfa, vamos a tirarlo por ahí. Siendo que al final, yo que sé, hay 1000 maneras de comunicarse con las personas online que hacemos todos los días, que no tienen nada que ver con violencia. Que obviamente tirar esto a una distancia gigante social es inútil porque yo no soy socióloga y tampoco tengo tanto conocimiento. Pero creo que hay algo de verdad lo que dice Sara, en el sentido de hasta que no, bueno, o mientras no tengamos cosas alternativas metidas en el mainstream o maneras de relacionarse con el mundo o entre nosotras alternativas en el mainstream, nadie va a poder vender su juego sobre el que presentó Mariela, nos contó Mariela, que lo otro día en Twitter, el Little Kitty Big City, que es un juego el que decíamos, es el juego del gato bueno, que es un juego indie de un gatito, tú eres un gatito en una ciudad, pero haces cosas de gato, no tienes una metralleta en la espalda, haces cosas de gato. Pero claro, eso no está en el mainstream porque el mainstream ya se ha metido en esta ideología de pistolas, cañones, objetos fálicos, que los hombres se sientan poderosos. Yo qué sé. Es que al final todo además está muy interconectado, ¿no? Nuestro público objetivo, ¿quién es? Pues realmente para la industria gaming, realmente el mismo de hace muchos años. En su mayoría. Y es una pena porque cada vez está más claro como que casi estamos en un 50-50, ¿no? De público femenino y masculino. Lo único que es verdad que los juegos que se dice, ¿no? Porque no tengo yo tampoco tan claro que eso sea 100% así, pero cuando se hacen estos estudios parece que el sector femenino pues juega cosas distintas, que también es interesante, ¿no? Es como... Claro, pero también compramos. Sí, por supuesto, por supuesto. También hay dinero ahí. De hecho, si me apuras, muchos juegos que... Por ejemplo, o sea, el tema de que las mujeres jueguen en plataformas móviles, creo que, por ejemplo, da para hacer un programa entero solo de hablar de por qué al final las mujeres han tendido a jugar más ahí y quizás es por cómo de bienvenidas hayan visto a la hora de jugar a otras cosas y de qué tipo de experiencias hayan tenido a la hora de hacerlas, o cómo eso, si es que pues a un chico se le regalaba una consola y a una chica no, o mil movidas, ¿no? Pero bueno, el caso es que pese a todo, uno de los mercados que más dinero mueve, por ejemplo, es el móvil, y juegos de los que más recaudan con mucha diferencia son cosas como el Candy Crush, muy por encima de otras cosas, incluso si me apuras de un Call of Duty. Pero bueno, en general sí, estamos de acuerdo en todo y en tanto que hay que intentar crear otro tipo de experiencias y intentar llevarlas al mainstream y a veces no es tan fácil, a veces pues eso, tenemos que intentar hacer híbridos, que es lo que hablábamos. Y por ejemplo, poniendo de ejemplo también a Kojima, que hace muchas cosas mal y bueno, pues poco a poco también hacer algunas bien. También hablábamos en el programa anterior y lo hemos comentado muchas veces sobre Death Stranding, que
que tiene cosas que siguen siendo, o sea, que es lo peor del juego, pero bueno, que entiendo que tenían que estar ahí porque a lo mejor Sony lo pedía a nivel de marketing, que esas cosas tenían que ser features del juego, ¿no? Y es como que se nota que la parte violenta del juego está metida con calzador, porque es muy mala, no tiene ningún sentido, no está bien desarrollada, y es meter armas por meter. Y sin embargo, gran parte del peso del juego, incluso la parte mayoritaria, tiene que ver con llevar a cabo acciones para nada violentas, o sea, relacionarse con un espacio, habitarlo, viajar por él, tener experiencias en ese proceso y aparte, encima, meter dinámicas y mecánicas de comunicarse con otros jugadores y jugadoras, compartir cosas, ayudar y colaborar, ¿no? Entonces es como, bueno, quizá, y a ver, no sé, bueno, Death Stranding, siempre tengo esta duda porque es algo que nunca me ha dado por mirar, el ver cómo fue la recaudación respecto a lo que se pretendía, porque una cosa es que el juego venda mucho y otra cosa es las expectativas que pudiera tener Sony con un nuevo juego de Kojima, el creador de Metal Gear, ¿no? Entonces, pero sin saberlo, a la vez digo, bueno, deberá haber ido más o menos bien si claramente están haciendo el 2 con mucha contundencia, ¿no? Que cuando haces una secuela de algo suele ser porque ha tenido un éxito comercial como para tener una garantía de que el segundo va a ir igual o mejor. Sí. También tengo mucha curiosidad de ver cómo se enfoca el segundo, ¿no? Espero que la balanza no se haya vuelto a girar hacia la parte de la acción porque me entristecería mucho. Pero sí, supongo que tenemos que intentar, si queremos pensar en soluciones, ¿no? Más allá de definir todos los problemas, pues eso, si bien hay muchos juegos que dentro de ciertos mercados tiene total cabida, que algo sea 100% un indie, que sus dinámicas base no sean para nada violentas, porque se quiera explorar algo nuevo por ahí y eso sea muy guay, pero incluso siendo conscientes de que esos juegos pequeños, al ser muchos, oye, importan, ¿eh? Y luego vemos cómo juegos mainstream cogen ideas y bueno, roban, que no pasa nada, pero bueno, o sea, la creatividad es muy relativa, ¿no? Como que todos cogemos elementos que conocemos, los mezclamos en una coctelera y sacamos algo nuevo. Pero luego vemos como muchos juegos AAA precisamente cogen conceptos e ideas de algunos indies que han funcionado muy bien y las adaptan y las absorben hacia el AAA. Entonces, por supuesto que los juegos pequeños pueden, al ser muchos, crear movimientos y alterar el mercado mainstream, pero a la vez, si hablamos de qué se puede hacer en el mercado mainstream para intentar evadir un poco esta tendencia de violencia por defecto, es pues hacer algunos híbridos, intentar apuntar a otras direcciones hasta ir encontrando cómo se pueden hacer juegos muy comerciales pero que no se basen en eso. Entonces, en esas estamos, ¿no? Claro, A ver, porque es que... Sí, perdona. No. Yo iba a decir solo una cosa, que es que al final es eso, ¿no? Tenemos que partir de la base de que el público gamer no solo además se divide entre hombres y mujeres, sino entre una gran variedad de gustos, que tampoco podemos generalizar de a los hombres pium pium, las mujeres el Candy Crush, para nada. Entonces, en esa grandísima vastedad, obviamente el mercado decide hacer productos para un grupo específico de personas y las demás o entramos ahí o no entramos. Y incluso muchos y muchas creadoras hacen cosas para el mercado, pero realmente su enfoque no es el pium pium. Yo, por ejemplo, estaba pensando en Mass Effect. Mass Effect, el otro día vi un tweet que decía Mass Effect Dating Simulator. Sois unos cobardes, hacedlo. En plan de Mass Effect, ¿a quién le importan los tiros en Mass Effect? Hay demasiados tiros. Literal. O sea, tú te metes 3 tiros y dices, venga, lo tengo que hacer porque quiero llegar a la nave otra vez y dar la putivuelta. Aliarme con la Sari. Claro, es que vamos a ver, qué tiros ni qué tiros. Yo lo hago porque me toca y realmente estoy haciéndolo y estoy escuchando a ver qué dicen mis compañeros porque me interesan ellas, no los tiros. Me dan igual. Entonces, como que me da rabia que tantas creadoras tengan que pasar por el aro de... porque el mercado dice que los tiros venden cuando realmente ni ellas mismas ni saben, ni quieren, ni les interesa, y está claro que han puesto muchísimo más cariño y mimo en otras partes del juego, que Mass Effect podría haber sido un juego completamente diferente y mejor sin tiros, por ejemplo, es que es el que me ha venido a la cabeza. Es lo típico del caballo de Troya ¿no? Del meme. Claro. De tiros, pero dentro en realidad va, pues eso, dating sim. Pues un poco a lo que tenemos que aspirar. Sí, yo lo que iba a decir aquí es que al final estamos tratando mucho la violencia en el contenido, que está muy bien, pero antes Clara mencionaba la educación y yo creo que los videojuegos se da un movimiento análogo a... Esto se habló precisamente en una charla de videojuegos a la que fui en Ourense, que una chica dijo algo que es bastante obvio, pero que yo no lo había pensado de esa manera y al final... tiene toda la razón y yo creo que en los videojuegos pasa más de lo mismo, que es que, por ejemplo, se insiste mucho en que las mujeres nos metamos en el ámbito de las tecnologías, porque en cuestión de carreras, cursos, todo esto, creo que la participación femenina es como de un 10-15%.
Pero es como, ¿por qué estamos insistiendo todo el rato las mujeres para que se pasen a áreas más típicamente masculinas y no estamos educando a los hombres para que se pasen a áreas típicamente femeninas? Y esto es lo más de lo mismo, o sea, a las mujeres nos puede molar pegar tiros, que de hecho yo creo que se nos caen mucho menos los anillos jugando a cosas que nos suelen gustar por cómo hemos sido educadas, pero también a cosas que típicamente son masculinas. Pero a los hombres en general parece que se les cae muchísimo más cuando tienen que jugar a Candy Crush o todo esto, que yo también entiendo que ahí entra en juego que se pone un poco en duda su identidad, ¿no? Porque está construida alrededor de la hombría de jugar, pues eso, al Call of Duty, a, yo qué sé, al Mass Effect, pero no preocuparse demasiado por tus relaciones con tus compis, porque lo importante es la trama, llegar al final y ganar el juego de alguna manera, conseguir la mejor opción, etc. Pero... Pero eso, que yo creo que también estaría bien intentar educar, ya sea en las familias o a nuestros amigues o a nosotros mismos, en que a lo mejor hay otro tipo de videojuegos que de entrada no nos llaman la atención, pero a lo mejor deberían llamárnosla. Que obviamente todo este movimiento pues empezará en también hacer ese viraje en nuestro día a día y que los hombres se preocupen más por los cuidados, que se preocupen más por las relaciones de dependencia en vez de por la autonomía y todo esto, pero en los videojuegos tiene que ser también más de lo mismo. Es como, ¿por qué no? O sea, estamos todo el rato haciendo hincapié en el producto y no también en por qué las personas que lo reciben como lo reciben. Y esto también llega a que al final en los institutos o incluso las familias, los padres de las generaciones que están jugando ahora, ya no digo ni de la nuestra, no tienen ni idea de cómo ponerle, es como le ponemos puertas al campo, porque los niños juegan, tienen internet, pueden acceder a lo que quieran, pero es como, vale, pues a lo mejor tú también como padre, que yo entiendo que estarás liadísimo en tu día a día y lo que sea, tienes que sacar el tiempo que igual antes tu padre sacó para enseñarte a andar en bici, pues para enseñarle a tu hijo o hija o hije a jugar a videojuegos. O para decirle, está de puta madre que en el GTA te pongas a pegar tiros con un RPG o con un fusil, pero a lo mejor también está increíble que como la señora hasta de 80 años te juegues al Skyrim y te dediques a recoger flores. ¿Sabes? Es un poco también intentar Ay, ahí la doble vía. Shirley, la amo. Que esto Sí. suena muy fácil, pero claro, estoy yo aquí en plan, vamos a desbaratar el No, patriarcado para jugar a todo por igual. pero tienes razón, porque al final nosotras hemos jugado, por mucho que le pese a mucho señor del retro, nosotras hemos jugado a juegos obviamente eminentemente masculinos porque no había, a ver, había creadoras, que si no, ahí sí me mata. Había creadoras, pero se invisibilizaban o los juegos estaban hechos con, bueno, el público realmente lo que estamos hablando son hombres. Y nosotras hemos jugado a eso y hemos crecido jugando a eso. Entonces, obviamente, el problema también es esa educación primigenia, ¿no? De los hombres teniendo sus juegos y sus movidas y no, o sea, no teniendo que adaptarse, o no teniendo que buscar, no teniendo que decir, uy, pues esto me parece incómodo, porque explorarse y decir, ah, pues mira, al final me gusta, ¿sabes? O sea, obviamente yo conozco voy a poner Animal Crossing por lo más reciente, yo qué sé, pero yo conozco muchos hombres que han jugado a Animal Crossing, muy pocos, por ejemplo, que han jugado a los Sims, porque los Sims es un juego de señoras, 100%, vaya, para muchos, y así, estoy poniendo nombres grandes porque es que no me vienen otros nombres, pero juegos que no impliquen, que tienen violencias, pero que no impliquen una violencia explícita de dominación, aunque Animal Crossing tenga cosas de dominación capitalista, pero bueno, sobre todo Tom Nook hacia ti, o sea, realmente tú eres una súbdita de Tom Nook. Y creo que, claro, es lo que tú dices, Sara, efectivamente, que hay que educar a las niñas que pueden jugar a lo que quieran, que no hay juegos de chicas y juegos de chicos, que es que si tú eres una chica y te apetece meter 8 tiros, pues mete 8 tiros, tía, yo qué sé, diviértete, y si eres un chico y te apetece jugar a los Sims y hacerte tu casita, pues coño, ponte a construir casitas, es que, pero total, nunca lo había pensado y es muy interesante cómo es verdad que al final también hay que educar a los hombres a coño, juega esto, ¿sabes? O sea, no lo dismiss, no lo dejes de lado, en plan de no, eso es. Tiene romance. Romance. Ya. Yo eso no sé lo que es. Eso es de mujeres, eso para mí no. En plan de, pero señor, ¿tú vives en este mundo? No lo sé. Mm. Sí, sí, totalmente. O sea, y eso ya, por supuesto, como decías, es un problema más global que se puede abarcar a otras muchas áreas políticas y socioculturales que son mucho más complejas, como yo que sé, cómo es la relación dentro del núcleo familiar y qué roles lleva a cabo cada persona de ese núcleo familiar, que es, en fin, quiero decir, se puede aplicar a muchas cosas y, por supuesto,
que enfocar esa educación desde otros puntos de vista puede ser muy útil para que no quede tan claro y sigamos todavía con este rollo que, joder, yo es que a veces soy súper ingenuo e inocente y pienso de verdad como que, bueno, que esto de el rosa para las chicas, el azul para los chicos está como completamente extinguido y como que ya es una cosa prehistórica, pero es que luego nos sorprendemos muchas veces porque es verdad que quizá por nuestros círculos sociales vemos incluso gente que puedan ser padres y madres ahora mismo que pues no entran dentro de esas dinámicas porque sí que han como superado todo eso y son gente que tiene otra serie de bagajes, pero luego cuando de repente sales al mundo real, que es algo que me pasa mucho, ¿no? El conflicto entre lo que yo estoy acostumbrado por mi entorno y lo que luego existe de verdad, La ¿no? Y ves que- jungla. Cuando Instagram te sugiere un vídeo de una baby shower y si es chica es rosa y si es chico es azul. Tú, hello, Hmm. ¿dónde estamos? Totalmente. Totalmente. O sea, que a veces pecamos de eso, ¿no? De olvidarnos de que hay un mundo ahí fuera mucho mayor de nuestros círculos y que todavía hay cosas que se están haciendo muy mal. Y por eso yo a veces me equivoco, porque siento que estamos progresando y veo como muchas mejoras en algunas áreas y digo, qué guay. Y luego la realidad es que a nivel profundo no está pasando y es una pena. Pero bueno, dicho eso, si bien estoy 100% de acuerdo con eso, también creo, como estábamos comentando, que tenemos que intentar, y puede ser muy guay, atraer a diferentes públicos, a diferentes juegos a través de hacer juegos muy buenos. Y ya está, que de repente pues haya un juego super triple A que sea de un género completamente diferente, que no... O sea, quiero decir, como decías tú, Clara, el ejemplo de Animal Crossing, joder, está ahí y creo que es bueno, pese a todo, pese a que le podamos sacar punta y de hecho nos guste porque para eso estamos aquí, pero es un juego que ha sido ultra hiper exitoso, uno de los juegos más exitosos del año en que salió y probablemente incluso el más exitoso. Y lo ha jugado todo tipo de personas. Bueno, pues empieza por ahí, ¿no? Haciendo juegos como que atraigan mucho, que generen mucho ruido, que la gente los juegue, que la gente comparta estos juegos y que entonces pues todo el mundo se atreva a jugarlos porque, no sé, por eso, porque imagínate que en un grupo de amigotes así muy tal, pues tienen la Switch porque juegan al Zelda, el Zelda sí que es como que está aceptado para los hombres. Y sin embargo, pues luego ven, oye, pues 2 del grupo se han comprado Animal Crossing, lo están jugando, oye, pues igual está guay y tal. Y como que a través de eso intentar meter otro tipo de géneros a estas personas, porque es lo que decís, quizá, bueno, tendrá que salir, iba a salir un nuevo Sims, de hecho, ¿no? Está como anunciado que va a haber un nuevo De Sims. repente va a haber 8 Sims. Va a salir el Ah, de los Sims de toda la vida de EA, de Maxis, Paradox está haciendo Ujú. sus propios Sims, que yo me quedé loquísima. Y hay otro proyecto un poquito más independiente también, que no me acuerdo cómo se llama, Life by You, o esos son los de Paradox. No lo sé, pero de repente me parece muy curioso porque van a salir 3 Sims. Es que claro, el problema es que EA Maxis se quedó con el buen nombre, ¿no? Pero 3 Sims. O sea que está claro que se ha demostrado que los Sims venden y es que venderán a lo largo, no sé cómo explicarlo, como a lo largo de un montón de demografías, de grupos de personas, de hombres, mujeres, más mayores, más pequeños, y ya está. Lo que pasa es que, claro, socialmente, yo no soy hombre, pero igual para los hombres cis hetero está muy mal visto decir yo juego a los Sims entre ellos. Es que no lo sé. Por suerte no estoy dentro de esas conversaciones. Pero está claro que algo ahí pasa porque no he visto a muchos hombres decir me encanta hacer casas en los Sims y casar a mis Sims y liarme con la vecina, yo qué sé. Bueno, pero es que O al sea, final, tú lo has dicho ahí, o sea, al final los Sims mucho se centran en lo doméstico, en las relaciones interpersonales, en cuestiones que típicamente pues son más adscritas al género femenino. Entonces claro. ahí tienes que, pues un pavo diga, a mí me interesa -10 tener que estar 1 hora diseñando mi casa, otra hora Cuidando a mi hablando con los hijo. vecines, sí, 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 sí. sí, sí. En fin. Sí, pero eso hay que hacerles un poco lo que hablábamos del meme del caballo de Troya. De decir, oye, pues si de repente cojo este juego y le meto graficotes, estoy hablando por hablar, ¿no? Pero es que al final son A ver, valores se que se cierto está público... haciendo, al menos en el campo LGTBIQ+. Ahí se está Sí, haciendo muy bien, iba a sí. decir barbaridades. Muy bien. O sea que yo por esa parte estoy contenta. Vaya, lo último, no puedo decirlo, es que igual se lo spoileo a alguien. Luego también Nada. tienes una tercera vía que me hace gracia porque tú mencionaste ahora Zelda y estaba pensando en Breath of the Wild, que es que también si no quieres hacer algo como súper constreñido en el sentido de solo te voy a permitir estas mecánicas y este tipo de gameplay en el que te quiero meter mi ideología para que sea más respetuosa, bueno, pues con todo el mundo y que la gente cuando lo consuma se acerque más a esto,
O no centrarnos solo también en educar al consumidor, que yo creo que eso pues al final es casi lo más importante, ¿no? Pero también tienes otra vía, que es que tú cuando haces un juego lo dejes lo suficientemente abierto en ciertos aspectos como para que tengas alternativas, lo que decía antes. En Breath of the Wild se pueden hacer vegan run, hay en otros sandbox que también se pueden hacer vegan runs, o si, no sé si... Estoy más metido en esto porque es mi rollo, ¿no? Pero igual también pues, te puede a poner a hacer un gay run en algún videojuego por el estilo. Entonces, también tienes esa opción de, bueno, pues a lo mejor no te meto algo que sea totalmente lineal, pero te doy la opción de hacerlo de esta manera. El problema que hay, por ejemplo, con los vegan run es que te dificultan muchísimo poder superar el juego en cuestión y en general la gente cuando juega cosas disfruta el camino, ¿no? Pero también le gusta llegar al final del camino. Y a lo mejor eso sí que te puede como desmotivar y hacer aparcar el juego. Pero bueno, que yo creo que explorar esa vía también es interesante. O rollo, hay juegos que también te dan logros de estos de Steam, o el propio juego te da recompensas por hacer también ese tipo de gameplays específicas que a lo mejor no son las que tenían los diseñadores en mente, pero que si existe ese logro es que al menos lo han contemplado. Hay cositas con las que se puede jugar. Sí, al final también Sí. consiste en dar la libertad para las personas que no queramos participar en según qué cosas, ¿no? Correcto. Yo en Zelda tampoco maté un animal, hice vegetarian run, vegetariana. A ver, no vegan, entiendo que pero- aquí también igual te tienes que meter ya en la conversación del juego como arte o el juego como producto o que le quieres ofrecer a quien va a jugar, porque habría quien te diga, bueno, pues mi visión es esta y yo quiero poner solo esto, y es como, vale, me parece muy bien, pero eso, lo que dices tú, libertad, alternativas, es como vamos a sumar en vez de restar, y si alguien quiere sacar una propuesta muy del tipo que sea, que esté de acuerdo a la ideología hegemónica, pues para adelante con ello, pero vamos a ver también cómo meter otro tipo de valores jugando con cosas que bueno, pues que ya existen o que se están empezando a hacer o que todavía igual ni siquiera hemos pensado. Total. El tema es que, bueno, que iba a decir una frase que nunca pensé que diría, pero sí, para algo bueno que tiene el capitalismo, que quiero decir que es pretender que todo el mundo participe de él, ¿no? O sea, quiero decir, uno de las intencionalidades tendría que ser que los juegos no estuviesen tan adscritos a un tipo de público muy específico, sino que todo el mundo pudiese jugar a ellos y entonces dar a todo el mundo un motivo por el cual querer jugarlos. Entonces ya, esa es una de las bases, ¿no? Cuanto más venda, mejor. A cuanto mayor público llegue, mejor. Pues entonces habría que pensar en esto que decís, ¿no? De decir, oye, vamos a intentar hacer el juego más completo para que todo el mundo pueda verse representado, para que todo el mundo pueda jugarlo, No, bueno, y para se que todo el está mundo pueda haciendo. encontrar... Mira el creador de personajes de Diablo 4, después del Cristo de Blizzard. O sea, eso se está haciendo porque Sí. obviamente el capitalismo todo lo engulle. Entonces todo Por el eso. movimiento lo va a engullir y te lo va a ofrecer en bandeja, como si siempre hubiera estado ahí. Que bueno, yo no soy, yo no soy ni filósofa ni socióloga, pero a mí, dentro de todo lo malo, me parece bien. Yo qué sé, mejor que engulla eso que Sí. no engulla la alt-right, ¿sabes? Bien. Por eso. O sea, si al final es una máquina que todo lo engulle, pues vamos a intentar tirarle cosas que se coma, que nos interese Que que sean se coma, buenas, ¿no? Quiero sí. decir, por eso, ya que se lo iba a comer todo, pues oye, vamos a intentar que eso pueda ser algo, tenga algún repunte positivo por algún lado. Entonces, por eso creo que es lo más interesante, el intentar convertir en comercial o intentar hacer que ciertos juegos puedan llegar a todo el mundo y no que se queden tan cerrados en un tipo de nicho, porque es lo que siempre se ha hecho. Porque al final eso acaba siendo limitante y con esta mentalidad capitalista de siempre tengo que llegar a más, siempre tengo que ganar más, pues si siempre haces las cosas de la misma manera, vas a seguir cerrándote en tu nicho y no expandiéndote, ¿no? Entonces vamos a intentar, pues eso, que los juegos puedan ser más diversos en todos los sentidos, pese a que sea por un motivo egoísta, que es lo que se hace, como dices, Clara, pero que bueno, que yo que sé, que al final pues pueda servir para algo, pueda tener alguna pequeña función positiva. Pero bueno, dicho todo esto, que ya hemos tratado muchos temas, y no solo la violencia explícita de, yo qué sé, de coger una escopeta y reventarla contra alguien, que por ejemplo, ya lo hemos hablado 20.000 veces y en el programa anterior también, pero precisamente poniendo estos ejemplos, a mí precisamente Animal Crossing a veces me violentaba más en cierto aspecto que Doom Eternal, que era un juego de reventar monstruos con una escopeta, porque, bueno, no por un trigger en particular, sino porque me frustraban más algunas cosas, algunas dinámicas de juego y a veces veía más inocente el Doom Eternal, que era un juego hiperviolento, pero encima machacas demonios, que es como una cosa súper vacía de significado, ¿no? Es como una cosa ambigua, un bicho raro, que es un alien, que bueno, puede tener lecturas, depende de cómo lo enfoquéis, pero que para mí, al menos la experiencia de jugarlo era como...
yo qué sé, pura acción, adrenalina, sin estar sin ser un GTA en el que atropello a una vieja, ¿no? Cosas así. Entonces, bueno, el caso es como que era menos violento para mí, que es una de las cosas que quería hablar, ¿no? Como de juegos que os violenten por motivos que pudieran no ser los evidentes. Y insisto en que traíamos este ejemplo de Animal Crossing del programa anterior, de cómo es un juego que en teoría es como el mundo Happy Flower, es un juego para relajarse, es un juego súper bonito, pero a mí me agobiaba, por ejemplo, la presión social de que mi isla tenía que ser súper bonita porque todo el mundo lo hacía muy bien y entonces yo la estaba haciendo peor, entonces tenía que conseguir mejores muebles, para conseguir mejores muebles tenía que recaudar más movidas para venderlas, para conseguir dinero, o sea, al final capitalismo 101. Y bueno, pues es un ejemplo para usar de punto de partida y que me pongáis los vuestros, de cómo un juego que en teoría no se está comercializando como juego violento, a mí me violentaba mucho por eso, porque era como que lo único que podía hacer en ese juego era explotar los recursos que me rodeaban, a la gente que me rodeaba, crear una casa mejor, más grande, y como era más grande era más bonita y la podía compartir en redes y entonces recibía la aprobación de los demás y al final pues me generaba como una tendencia muy incómoda y muy tóxica y me daba pena que el juego al final tuviera esa dimensión. Entonces no sé qué ejemplos se os pueden ocurrir de juegos que os violenten por los motivos no tan evidentes. A ver, es que a mí lo que se me ocurre es evidente, entonces, Clara. A ver, no creo tampoco que sea evidente. Me refiero a un juego puede ser marketeado, no sé cómo se dice, puesto en el mercado como violento, pero que a ti te violenten otras cosas que no sea la violencia explícita, que es lo que decimos, ¿no? La violencia explícita al final también me ha gustado mucho lo que ha dicho Sara, lo rescato, lo tengo aquí apuntado, de la distancia, la violencia explícita, yo no voy a coger una escopeta y voy a salir a la calle a matar gente, me refiero, pero me ha gustado mucho porque explica mucho por qué me violentan las cosas que me violentan y que yo veo más cerca, claro. Soy mujer, pues obviamente me violentan todas las violencias contra las mujeres, sea de la manera que sean. O sea, no tiene por qué ser una violencia explícita, pero un hola guapa por la calle o un personaje echándole los trastos por la calle a otro personaje, para mí eso es una violencia porque yo la he sufrido. Entonces me triguea ciertas cosas. A mí el ejemplo que se me ocurre ahora mismo, que si me dais un segundo pensaré más, en el caso de los animales, desde que conocí a Sara, tengo que decir que he sido mucho más consciente también de las violencias contra los animales, porque yo obviamente soy tope animalista, mi madre y yo cuidamos una colonia de gatos, o sea, 100%, a tope. Entonces yo jamás podría hacerle daño a un animal y me violenta mucho en la vida real la gente que lo hace. Y pensando otra vez en Red Dead Redemption, la violencia contra los humanos no me parecía nunca ni exagerada ni me violentaba, pero sí que me violentaba mucho cazar, porque el juego te pide que lo hagas por un propósito absurdo, porque realmente el juego no sirve para nada cazar, sirve para ciertos logros y a mí los logros me dan igual, pero, pero sobre todo los animales más grandes, si no los cazas bien, de un disparo en la cabeza, sufren. Y yo recuerdo la primera vez que vi eso, que fue como, oh Dios mío, yo por esto no puedo pasar. Y es más, es interesante porque hay animales que incluso cuando cazaba, porque yo pensaba que tenía que cazar, porque el juego me lo imponía, yo incluso había animales que no cazaba. En plan de no sé por qué había unos pavitos que siempre me pasaban por la carretera y es que eso no los podía tocar. Un gato no lo voy a cazar, un perro no lo voy a cazar, un ciervo no lo iba a cazar, los animales que más cerca tengo yo. Ahora, un puma, pues me voy a cazar yo un puma en la vida. ¿Hay alguien aquí alrededor de mí que cace pumas? Pues no. Pues igual el puma decía, pues mira, mato al puma porque venía por mí, ¿sabes? Pero me parece muy interesante el hecho de la distancia, ¿no? Lo que yo más he visto en mi vida cotidiana normalizado como pues caza, pues ya sea eso, pavos o cerdos o gatos o animales que yo entiendo como parte de mi vida normal y diaria, yo eso por ejemplo ya no he podido hacerlo porque me violenta muchísimo y me violenta también que un juego te pida cazar. Yo soy de las que cuando salió Arcane, la serie de Netflix basada en el universo de League of Legends, había mucha gente que decía, en el episodio 1 hay un trigger warning que en el capítulo no te ponen, que es que matan a un gato. Y yo agradecí muchísimo eso y yo iba todo el episodio tensísima diciendo, cuando pase esto lo voy a quitar. Porque es realmente de las violencias, o sea, contra las mujeres y contra los animales, obviamente.
Es lo que más tengo ahí. Y yo soy de las que necesita trigger warning, sobre todo de animales. Porque yo qué sé, a una mujer igual aún no la matan, no lo sé. Pero un animal no, por favor. Me ha recordado mucho cuando aquí en casa somos todos veganes y cuando vimos la serie de La Veneno, que bueno, eso es un trigger warning andante porque más violencia que lo que pasa en esa serie, Ajá. complicado. Hay un capítulo que también hay violencia Sí, sobre animales, pero sí, aún encima es en un contexto de violencia sobre una mujer y persona trans. sí, es Y verdad. nos quedamos fatal y tampoco se avisaba y fue rollo, vale, esto fatal. Pero bueno, en relación con lo que dices tú de cosas que me hayan violentado jugando, por ejemplo, esto me pasó en su día y me sorprendió mucho, pero ahora entiendo un poco el porqué, que es que jugando a Dragon Age Inquisition, obviamente tú tienes que matar a prácticamente todo lo que te encuentras porque, bueno, te ayuda a conseguir equipo, luego todo es más fácil. Pero me acuerdo que había una misión que... ¿Era la Inquisition o era la anterior? Ahora no me acuerdo. Igual fue la anterior. Bueno, había una misión que era específicamente para cazar a un oso, que era como un oso, no sé si era blanco o no, pero que era una especie de oso mitológico súper grande. Y la misión era específicamente sobre cazarlo. Y yo recuerdo que yo la había hecho porque me quería pasar el juego de la forma más completa posible, pero me había hecho sentir muy mal. Y después sí que entendí que a lo mejor fue por esto de, ostras, estoy acostumbrada a cazar, igual no tanto animales, monstruos y todo esto en este tipo de juegos, pero que te den una misión específica de cazar a un animal que aún encima está en su madriguera o en su cueva o como le quieras llamar, no sé, muy raro. Mm. Y recuerdo haberme sentido mal, pero no entendía por qué, porque al final pues me pasaba todo el rato luchando contra diferentes tipos de seres, pero creo que fue un poco por eso. El rollo de ir tú a donde está ese animal y molestarle y maltratarle y asesinarle sin venir muy a cuento, que en general tampoco viene a cuento, pero quizá hay menos todavía, porque eres tú quien está yendo a su territorio. Es diferente si a ti hay algún Te tipo ataca, de animal que claro. te amenaza, claro. Mm. Luego también sí, he pensado en, bueno, esto creo que incluso a lo mejor lo hablé contigo presente, Clara, pero David Cage y en general su concepción de las relaciones con las mujeres en sus juegos, pero en concreto en Heavy Rain yo me había quedado flipando. Bueno, esto iba a decir spoiler alert, pero a estas alturas de la película ya no debería serlo. Cuando en medio de toda la situación rocambolesca de tienen secuestrado a mi hijo, acabo de conocer a esta mujer desde hace un día y medio, estoy hablando con este señor que es el protagonista que tiene 5 heridas y parece que viene de pelearse en la calle para robarle la cartera a alguien, pero me lo voy a follar porque es lo más lógico que pueda pasar ahora mismo. Y en su día como que también dije, bueno, a veces la gente en situaciones límite, ¿no? Como este rollo también de la gente folla cuando va o después de ir a los entierros porque le hace valorar lo que es la vida, ¿no? También lo decía como un poco a modo de excusa en relación con esta situación, pero es como, tío, no viene muy a cuento, la verdad. O sea, todo lo que está sucediendo es mega traumático, tú encima estás herido que no deberías ni poder moverte. No sé, como que lo mires por donde lo mires es algo que no viene en absoluto a cuento. Y ese me pareció como el caso más claro. Luego también Sí. hay otras De situaciones hecho, problemáticas, solo pero por dale, dale. añadir a lo bizarro que es el Heavy Rain, ya que lo estabas comentando, es que es un juego demencial. O sea, yo cuando lo jugué me pareció interesante por algunas cosas y creo que Lo esas es, lo cosas bien es. hechas es que hacían que el juego pudiera ser muy guay y es una pena que tuviera otra serie de cosas, pero solo por añadir lo que decías tú, al final del juego, de hecho, claro, es que tenía varios finales y tal, y bueno, spoilers, pero vamos, es evidente. En mi caso se había muerto, si no uno de los hijos, no sé si varios, ¿no? Y estaba como el tío sentado en un banco como súper deprimido, joder, es que mis hijos, y la otra sentada al lado y le dice, dame un hijo. ¡No! O sea, Eso pero lo hice yo, literal, eso lo he visto ¿sabes? yo. Sí, sí, en plan, hazme madre o algo así, otro, en el entierro de su puto hijo, y la pava sentada al lado diciéndole, hazme Sí, madre, el tío en ¿sabes? plan de no, pero no sé qué, y ella, pero dame un hijo, pero dámelo ya. Y yo pensando, ¿qué? O sea, Sí, 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 o sea, que Pérez es que es Reverte ha escrito surrealista. esto, por favor. O sea, oh. En fin, solo por añadir lo que decías, que es que lo de ese juego es para darle de comer aparte. Sí, totalmente. Y luego esto, igual parece más pequeño, pero yo creo que tiene sentido comentarlo también. Y es para... Esto es una cuestión de violencia estética hacia los hombres. O sea, estoy aquí partiéndome el lomo por vosotros también. Jugando a Life is Strange,
que esto en principio no debería salir mal. A mí me hizo gracia porque tengo una colega con la que hay esta coña, pero una coña que en realidad no debería existir. Pero como que todos los personajes que te vas encontrando, la mayoría tienen nombres propios y tal, y hay un personaje que cuando vas por la calle, que además está súper enfadado, hablando por teléfono y cosas así, que simplemente lo llaman Calvo. Y sí, 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 esto es hardcore. Y lo que os digo, o sea, bueno, yo tengo una colega con la que tiene un rollo con los calvos, ¿no? Y yo cuando lo vi me hizo gracia, le saqué una foto y se la mandé, pero luego pensando era como, joder, esto en realidad está fatal, porque las pavas nos quejamos con razón de toda la presión estética que sufrimos, pero luego también es cierto que los hombres por determinados motivos, unos más que otros, también tenéis muchos problemas de autoestima por según qué cosas, y yo creo que este es uno de los principales. Entonces, también, pues, un poquito revisar el tipo de humor que hacemos, porque sí que es cierto que al final, que un cuñado haga determinados tipos de humor suele estar peor que lo haga gente que está más jodida por las desigualdades que sufre, ¿no? Porque si no le queda el humor que le queda también. Pero que bueno, con cuidado también con pisar a otras personas cuando hacemos humor, porque luego se nos quedan cosas como esta, que Life is Strange en general, súper bien a nivel de representación y de los problemas de salud mental que trata directa o indirectamente y todo esto, pero bueno, que no se te cuele aquí esta coña, porque al final lo que estás haciendo es reproducir ciertos tipos de estereotipos o de formas de discriminación o de presión que sufre la gente cuando estás intentando precisamente erradicarlo. Y no sé, igual esto parece como muy estúpido, pero No, bueno, en no, el no, momento totalmente. también... De hecho, no se trata, como decíamos, pues de censurar sí o sí según y qué cosas, pero, por ejemplo, hablando de todo esto, se me ocurría, ojalá usásemos mejor el PEGI, ¿sabes? Como de alguna manera en la caja del juego te venía una lista de trigger warnings más amplio, ¿no? Porque el PEGI suele ser terror, uso de drogas, no sé qué, y ya, ¿no? O sexo, ¿no? Pero como de una forma súper ambigua. Y de hecho, cuando haces un videojuego y tienes que poner, haces como un test para sacar el PEGI, tienes que responder a preguntas más específicas, más concretas, y es como, joder, estaría guay porque te hacen una pregunta, no me acuerdo ahora de cada una, ¿no? Pero más elaborada de, este juego contiene un tipo de agresión de este tipo, te hacen unas preguntas mucho más largas y molaría pues que viniera en algún lado en el juego o un apartado del menú que pudieras abrir y la gente fuera muy consciente de eso, de que no tiene por qué interrumpir o joder el juego a otra gente si no quieren esa información, pero si tú la necesitas, digas, oye, que en el capítulo 3 se mató un gato, ¿no? Ese tipo de cosas. Claro. Podría estar muy bien para poder tener una mejor relación con el juego y a la vez, pues que si pudieras que en el menú de opciones del juego omitir esa escena, tal, o algo así, ¿no? Y cuando te vaya a tocar, ni siquiera que no te la pongan, en fin. Pero bueno, todo esto ya sabemos que es más curry, más dinero, pero oye, que igual que se está avanzando yo creo que positivamente, sobre todo en los juegos hiper mainstream, con muchas opciones de accesibilidad, pues que también haya un curro guay sobre el tema de estas cosas, ¿no? Para no a lo mejor tener que quitarlas algunas, pero sí que regularlas bien y que haya mucha conciencia sobre ellas, podría estar guay. Y luego, yo estaba pensando en un caso sobre esto de juegos que me violentan de alguna manera o que parece que no lo son, pero luego realmente lo son más de lo que me gustaría. Y bueno, estabas hablando antes, Sara, del tema de los animales en este Dragon Age y me acuerdo también del caso, para bien, de Shadow of the Colossus, de cómo es un juego en el que hay una especie de discurso o mensaje sobre el hecho de que tu acción principal en el juego es ir a matar seres que están en su área natural sin molestarte y tú por tu propio egoísmo tu quest, entre comillas, es como ir a hacerlo y como reflexionar sobre eso, que es un juego que está guay, que lo hace de una forma, es como, te voy a concienciar sobre la violencia poniéndote en el papel de ejercer mazo violencia, ¿no? Que bueno, que Claro, a mi madre trigaba un montón Eh, porque decía, es que parece un torero, ¿sabes? Parece que esté clavando banderillas. A mi madre sí, le trigaba muchísimo Shadow de Colossus. Y luego al final sí, sí que sí, sí, hablábamos en plan de, bueno, claro, el mensaje está ahí, pero tienes que matar a 13 colosos clavándole sí, banderillas. Es que... sí. Me mola que Por hayas... eso... Perdón, te iba a decir que No, me no, mola que hayas di. sacado este ejemplo porque yo, me vais a matar, no he jugado a Shadow of the Colossus, pero me había leído, bueno, parte de un capítulo que le dedica a Víctor Navarro en el libro de Libertad Dirigida que hablaba precisamente de esto, de cómo al final te ponen en la situación de que eres el héroe, pero ojo que a lo mejor, dependiendo de la perspectiva con la que se te mire, puede ser el antihéroe. Lo Claro. que pasa es que estamos acostumbrados a que, bueno, pues eso, Mm, Avatar, que es persona y que hace esto, es quien está ejerciendo el bien mm. y es como, igual no es tan fácil. No, Perdón, ya creo que está. Shadow de Colossus no es nada ambiguo en ese caso. Creo que deja muy Sí, claro que todo lo que tú haces tiene una repercusión
toda esa violencia Sí. que ejerces tiene una repercusión al final en el protagonista. Y Claro, muy, pero lo hace el muy final, ¿no? explícitamente. Sí, claro, al final del Mm. juego. Sí. Es Mm, como un poco la conclusión. Yo también me quedé con ese mensaje muy claro y mm, por ese sentido me gustó. Me pareció muy interesante y sobre todo para la época de la que viene el juego. Pero yo en realidad al que iba es a otro juego de Fumito Ueda que es The Last Guardian. Que es claro. un juego que me turboflipa. De hecho me da pena que no se haya como... que no se hagan más cosas así. Y a la vez me da pena que mientras que el juego tiene, por si alguien no lo conoce, pues es un juego en el que te relacionas siendo un niño con un animal mitológico, creáis un vínculo, os ayudáis a superar una serie de obstáculos. Y de hecho, por cómo está diseñado este NPC de Trico, que es el animal mitológico, creo que hay mucha gente que se quejó de que no te hacía caso a veces cuando le llamabas y precisamente ese es el point, ¿no? El hecho de que no te haga caso porque no es un animal que esté ahí para servirte, sino que si te relacionas con él y consigues llegar a un acuerdo como que guay, pero que es un ser independiente y creo que eso el juego lo transmite súper bien y por eso es uno de mis juegos favoritos de todos los tiempos. Pero lo que me da pena es que yo muchas veces cuando hablaba, de hecho esto lo hablé con Jordi de Paco hace 1000 años porque ellos hicieron un podcast Andar en el que hablaban sobre la violencia en los videojuegos también, ¿no? Y ahí me hizo esa pregunta de, bueno, juegos que de verdad es que no sean violentos tal. Y como que a mí en mi corazón me venía el Last Guardian por la parte buena que tiene de una relación con un animal en el que también tienes que, para aprender a pasarte el juego de alguna manera, tienes que entender el factor de que el animal también es un ente independiente y que, oye, no va a estar donde tú quieres cuando tú quieres, sino que tienes que tener paciencia y aprender a respetar al animal. Pero la pena es que ese juego luego tiene una serie de cosas muy violentas hacia el animal, o bien porque el animal, por un lado, tiene que defenderte de una serie de seres así como... pues sí, también como mitológicos, porque al final tiene como que matarlos y si no recuerdo mal, también le hieren a él y le hacen daño, lo cual era pues a lo mejor innecesario, el juego podría haber funcionado sin eso. Y luego, bueno, mini spoiler de Last Guardian, hay una parte en la que hay otro animal y como que se pelean y todas esas movidas, ¿no? Y entonces pues me da pena por eso, porque es un juego que por lo general me parecería como muy interesante y muy recomendable y tiene temas muy, muy bien planteados y sin embargo aún así acaba cayendo en esto, es como decir, joder, podría haber sido un mejor porque creo que no era del todo necesario para lo que el juego quería contar. Sí, Y ese es el ejemplo como que traería yo. sí. Bueno, pero aún así, o sea, tienes razón en lo que dices, pero aún así, igual también está bien hasta cierto punto reflejar ese tipo de situaciones porque, sobre todo respecto a la naturaleza y los animales salvajes, nos pensamos que, bueno, los animales se matan y se hieren y tienen enfermedades y es el ciclo de la vida y todo está bien y es como, oye, que no, que a lo mejor si dos animales se pelean o nos encontramos a una paloma o una tórtola que ahora mismo en mi baño o lo que sea, en un paseo por la montaña y podemos asistirle, ojo, esto siempre con cuidado porque a veces creemos que estamos haciendo las cosas bien y no, siempre contactar con gente que tenga experiencia o con especialistas o instituciones que la suele ver en cada comunidad autónoma, pero eso, que a veces nos pensamos que es el ciclo de la vida y que la naturaleza todo bien, es como, oye, no, que pues a veces los animales se hieren o les pasan cosas y si nosotros estamos en la posición de asistirles también podemos hacerlo, independientemente de que tengamos un mega vínculo como puedo ser yo con mi gato o de que no, pero bueno, igual que si tú ves a una persona que necesita ayuda porque está herida, lo harías, pues a lo mejor con otro tipo de seres, si son sintientes, también deberías, ya no digo planteártelo si no sabes muy bien cómo hacerlo, pero, o sea, planteártelo, digo, hacerlo si no sabes muy bien cómo hacerlo, pero mínimamente planteártelo. Ujú. Totalmente. Totalmente. Sí. Y por eso a mí me parece, no sé, un juego muy guay en la mayoría de sentidos y vamos, lo recomiendo totalmente. De hecho ahora está más o menos accesible porque estaba incluido en todo este rollo del PlayStation Plus Collection y demás. El tema es que creo que lo iban a quitar, pero no sé si lo está dentro del PlayStation Plus Essential porque el Plus Collection esto lo iban a quitar. Pero vamos, yo es un juego que no me canso de recomendar. Sí que es verdad como que generó mucha polémica porque hay gente que directamente, y eso es lo interesante del juego, ¿no? No estaba dispuesta a pasar por esa frustración de que no te hiciera caso el animal para avanzar. Yo tenía un amigo que me decía, es que el juego está roto porque le di al botón y no viene, entonces no sé avanzar y dejo de jugar y que le den por culo al juego, ¿no? Y es como, es que de eso va un poco, es que va de eso. Pero bueno, es un caso muy guay. Mm, Y os iba a decir, si queréis, que pasemos rápidamente a la parte de juegos, porque en realidad Mariela viene dentro de muy poco. Entonces vamos a hablar un poquito de cada juego que hemos traído y con eso yo creo que se nos ha quedado un programa bastante completito. Para empezar, te voy a decir que empieces tú, Clara, que tienes un juego que de hecho yo también he jugado. ujú. Te ha tocado, sí. Siempre me toca, Y siempre me bueno, toca. sí. Entonces empieza a exponerlo tú. Yo a lo mejor añado algo a lo que digas porque también lo he jugado y me parece un juego interesante y luego pues seguimos con los demás. Vale. Yo, pie de página, no me lo he acabado aún. No me Mm, quedará mucho. Eh,
Pero bueno, de todas formas es un juego que ha salido lo suficientemente recientemente, cuánto adverbio, como para no tampoco spoilearlo, así que no pasa nada. He Mm. jugado a Dredge, que es este juego de Black Salt Games. Es su primer juego, Alex, ayuda. No me acuerdo, no lo he mirado. Es Yo me suena haberlo mirado y que efectivamente era el Sí, me primero, sí. da a mí la sensación de que sí. Y es un juego en el que tú eres un pescador recién llegado a un pueblo en un mapa que está compuesto por islas. Y bueno, hablando de lo de los animales, ahora tengo un par de notas. em, y básicamente pues tienes que ir... Hay una clara línea principal que es más misteriosa y más Lovecraftiana, obviamente, pero luego también está toda la línea de, bueno, pues tú tienes que pescar, tienes que hacer dinero, tienes que mejorar el barco y tienes que explorar, ¿no? Tienes también un catálogo de peces enorme, que obviamente con los que te comunicas pescándolos, es que si hablamos del tema, pues obviamente ya todo es el tema. Mm. Pero luego toda esta parte como más Lovecraftiana, a mí me ha resultado muy interesante, me recuerda un poco a Darkest Dungeon, yo creo que por eso me ha gustado, porque tiene como toda una mecánica del miedo, de la paranoia del propio avatar del juego, que es este pescador al que nunca vemos, y es interesante cómo te obliga a manejar el tiempo de todo lo que tú hagas en el juego, porque al final por la noche todo se pone mucho más trambólico, la paranoia del propio pescador por la oscuridad y por X cosas que vea o oiga va en aumento. A mí me da la sensación de que cuanta más paranoia tiene él, más cosas ve, lo cual me parece muy interesante porque como ya os he dicho, no me lo he acabado. Esa es mi reflexión ahora mismo y no sé si es real o me lo estoy inventando yo. Pero me parece muy guay como toda esta cosa psicológica, ¿no? De cuánto realmente está pasando de verdad y cuánto realmente es pura paranoia. La misión principal es eso, ¿no? Tú tienes que ir encontrando una especie de reliquias que te da un señor coleccionista que están obviamente hundidas y tienes que ir sacando del agua. Pero bueno, entre todo eso hay alguna misión secundaria. A mí los personajes me han gustado bastante. Me gusta mucho el diseño del juego, me parece precioso en el apartado visual. Eh, Me gusta mucho el feeling que tiene como, no sé, como un poco como discordante, ¿no? Como que estás ahí, todo está bien, tiene momentos de paz absoluta cuando sales por la mañana a pescar que te pone una musiquita de piano monísima, pero conforme va avanzando el día tú te das cuenta de que tienes que volver porque ya se hace de noche. No sé, es un juego muy guay de time management, pero también crea un mundo como muy conexo, no, muy coherente Mm. y a la vez muy interesante. A mí me ha resultado muy guay. La única nota que digo yo, perdón, con lo de las violencias y el animalismo, es que, claro, yo empecé a pescar y nunca pesco todos los peces de un banco de peces. Porque digo, coño, sostenibilidad, vamos a ver, no voy a agotar yo este banco. Pero el otro día agoté un banco sin querer y agoté otro, porque a veces no te sale cuántos peces hay, tú empiezas a pescar y de repente, boom, se va al banco. Y, joder, Mm. me da coraje. Yo pensaba también desde el principio que eso iba a ser una mecánica del juego, ¿no? De no agotes los bancos porque la vas a liar. Pero no, hasta donde yo he visto, no hay nada por ahí. Y me hubiera parecido interesante que hubiera habido un discurso subyacente de la pesca intensiva, de, ¿sabes? De ese tipo de respeto y de, coño, no vayas por ahí pescando todos los peces del mar porque no, no te rayes. Pero no lo hay, al menos hasta donde yo he Mm. visto. Pero el juego me está encantando, la verdad. O sea, me parece Sí. una cosita preciosa. Dentro de lo raro que es y el miedo que me da a veces. Mm. Sí que es verdad que es una pena que no lo había pensado así. De hecho, como que es una parte del juego, una faceta que he disfrutado porque me he desentendido de la lectura del juego, que simplemente es el hecho de que, a ver, que pesques más y más y más y más y más, va en tu beneficio 100%, porque al Claro, final es un recurso que tú pescas, lo metes en el barco, vas al puerto, lo vendes, ganas dinero. Y así constantemente en un bucle para intentar mejorar tu barco, tener el mejor barco posible y otra serie de cosas. Entonces, el juego no es que tenga muy buen discurso en ese sentido, pero a mí me ha gustado en el caso de que evidentemente estaba ignorando todo eso y ha sido más por esa parte que a veces hemos comentado aquí de juego que te permite como apagar el cerebro, en el que haces acciones como muy sencillas, muy rutinarias, hacer checks fácilmente, ¿no? Que eso a veces
como que da gusto no meterse en un juego demasiado complejo, sino un juego que te permita como cumplir con una serie de cosas sin tener que poner demasiada intención. Y bueno, creo que a la vez puede acabar siendo su punto negativo, depende de cuánto explotes el juego. Mi problema, ya no lo hago tanto, de hecho cada vez soy mucho más... O sea, cada vez soy mucho menos completista con los juegos y me importa menos el conseguir ciertas cosas. Pero en este juego sí que he caído un poco en decir, oye, voy a mejorar el barco a tope, voy a intentar sacar el máximo partido de todo. Y eso pues me llevaba a esta dinámica de jugar como muy desentendida, muy de tener el cerebro apagado, de jugar como un poco en automático y estaba guay. Y a la vez por haber hecho demasiadas cosas al final se me ha quemado el juego, ¿no? Sí. Es una cosa que siempre digo que me pasa, que a mí me pasa muchísimo. Sobre todo me pasaba más antes. Perdón. Que es el tema de que de tanto jugar a un juego, cuanto más largo es, menos me gusta, porque cuanto más hago una mecánica, más me aburro con la mecánica, porque cojo tolerancia y ya no me resulta interesante ni novedosa. Y por eso, por definición, a mí, cuanto más largo un juego, menos me gusta, salvo excepciones, ¿eh? Y eso es algo que en este juego me ha pasado, pero que también creo, no lo considero una cosa negativa del juego, porque considero que he tenido libertad total para hacerlo o no, y yo he seguido como empeñado en sacar el partido al juego y hacer cosas más, o ser más completista de la cuenta. Por lo demás, me molaba un poco este rollo que a mí me recordaba muy puntualmente a cosas de Outer Wilds, estando años luz, porque Outer Wilds es 100.000 veces mejor. Pero este rollo de que hay como 4 zonas, que son como biomas un poco diferentes, que cada uno de esos biomas te pide que te relaciones con él de una forma a veces un poco más específica, que hay un montón de secretos que puedes encontrar explorando el propio mapa, que puedes ir en principio a donde te dé la gana desde el principio. Entonces, como que todas esas cosas me han gustado. Y lo que sí que diría como otro punto negativo es que para mí lo del terror es un poco blando, porque no termina de explotarse del todo, porque quiero decir... Depende mucho de la persona, ya sabes que yo Claro, pero tú tolerante al te terror. caíste en la hormita del terror, Alex. No, vamos a ver, yo me cago. O sea, yo me cago, yo no salgo por la noche. O sea, yo he Claro. salido cuando me lo han pedido y me he cagado, me he giñado, no puedo. No, de hecho, También por visto el así... miedo a lo desconocido, porque como no salgo de noche, no sé muy bien qué hay. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? O sea, yo no me he metido a ver que me hagan esto, a ver qué es. A ver, si me acerco ahí, Sí, ¿qué hay ahí? ¿Por qué eso me da miedo? ¿Hay qué hay? No, sí. yo lo evito. Entonces, funciona muy bien en gente como yo que evitamos, porque al evitar tu cabeza, claro, y más el mar, la profundidad, ¿sabes? Es como que, me da mucha más ansiedad porque no sé qué es. Y no lo he visto y no lo quiero Sí. ver. ¿Cómo se llamaba? Talasofobia, ¿no? El miedo a lo que Sí, hay en el océano. talasofobia. Sí. El caso es que tienes razón y efectivamente no es un juego que funcione igual para alguien como yo como para ti. El juego lo intenta, lo que pasa es que para mí no sirve y para ti sí. Pero, porque quiero decir, el juego tampoco tendría sentido que te bloquease y te impidiese salir de noche. Porque entonces pues, no te va a dar miedo porque si es una obligación, tú no tienes elección y entonces pues no te va a dar miedo. Está guay que a ti te haya funcionado, que te adviertan sobre eso y tú te lo hayas creído lo suficiente como para que todo el terror esté más en tu cabeza que lo que hay realmente en el mundo del Claro, juego. yo soy el avatar Porque, del juego, o sea, es que me encanta esto claro, porque a mí me funciona, no es como la gente que bebe mucho y no le sube el alcohol. Yo sí, en el terror, yo no bebo, no bebo terror, entonces en cuanto me tomo un chupito digo, Dios santo, veo claro, cosas, yo misma veo cosas que el sí. juego ni siquiera tiene, o sea, movidas, no tanto, pero Y yo claro. al revés, o sea, soy una persona que soy un alcohólico del terror, entonces por eso mismo me interesa incluso ver más qué tienen que enseñarme o cómo me pueden condicionar si no les hago caso, si rompo las reglas, si voy más lejos y donde más miedo tiene que dar. Y ahí es cuando ves que el juego pues realmente no tiene mucho. Claro. Tiene cosas, sí, de hecho, igual te podrías haber encontrado tú con alguna sorpresita que por tu predisposición te habría encantado, te habría asustado mucho, porque no lo habrías visto muchas veces, lo habrías visto a lo mejor una y te habría marcado, lo cual me parece como muy guay que exista eso y que haya alguien a quien le pueda A ver, a mí me ha pasar. Pero pasado yo una ya cosa digo, y me cagué y ya está. Lo que pasa es que es rápido, eso vale, sí, no es un juego que se regocije. No, es como Bloom, tú sabes lo que te quiero decir, ¿no? Que me sí, sí, pareció sí, una sí, idea muy chula. Es que el juego tiene ideas muy chulas. sí, Me parece que dentro de su poca concepción de la sostenibilidad y de promover la sostenibilidad, sí que hay como un amor a las historias de marineros y al mar en sí, a los tipos de peces, aunque te relaciones con ellos a través de la pesca, sí que me ha parecido que a pesar de esa mala relación con el entorno, hay mucho cariño en eso y en ese momento de terror creo que lo había. Me pareció increíble.
Pero no lo quiero volver a pasar, me refiero, una vez ya está. No lo quiero volver a ver. Pues me alegro mucho que a ti te haya funcionado porque mejora mi visión sobre el juego. Ya digo que yo a lo mejor no soy el mejor para jugarlo porque ya vengo como muy curado en el terror y entonces pues evidentemente la parte que tiene el juego de eso a mí no me hace efecto y por eso pues me disgusta un poco más, pero me alegro de que sí que funcione porque al final no soy yo a lo mejor el público objetivo y eso está muy bien. Y entiendo que en el juego tampoco tendría sentido que fuese radicalmente terrorífico, porque es como que estarías cerrando puertas sin necesidad. No, yo tengo talasofobia además. O sea, yo veía un barquito pirata hundido y decía, me toca hacer cara por maderas, pero no quiero. Pues está muy guay eso. Pues vamos a pasar a Sara, que tenías alguna cosilla que decir porque está jugando a Night in the Woods. Yes, así es. Antes de meterme en esto, una cosita y ya voy. Vale, sí, por supuesto. Antes, Alex, mencionaste el tema de la accesibilidad y me cundió mucho que lo dijeras porque al final hemos hablado de un montón de violencias, pero de la violencia contra las personas discas casi no hemos hablado. Eso ya sería otro melonaco de la hostia, pero bueno, que simplemente hayas metido como ahí el término en la conversación, me ha parecido genial. Y ya dicho esto, sí, el último juego que me pasé fue Night in the Woods. Y quizá me pasa lo contrario a lo que le ha pasado a Clara o a lo mejor a ti con el juego del que estabais hablando. Porque a mí me pasó con Night in the Woods que a nivel del discurso que tiene y del tipo de modo de juego que plantea precisamente para reforzar ese discurso, que es como que, bueno, un poco... Hay mucha conciencia de clase, mucha crítica a cómo el capitalismo y destruye según qué tipo de poblaciones, o al final todo centralismo, las ciudades que no son tan centrales dentro del estado del sitio en cuestión, pues se quedan un poco atrás, un poco toda esta decadencia postindustrial, ¿no? En la que está sumida Possum Springs. Y me parece que lo hace muy bien, pero a mí lo que me pasó es que no me llegó como juego a nivel de entretenimiento. Me pasa un poco a mí también, ¿eh? O sea, a mí Night in the Woods me gustó, pero no, tampoco me divertí que flipas, que sé que no todo tiene que ser lúdico, el discurso me gustó, pero no estoy en el punto de decir para mí el mejor juego. Y hubo muchos personajes con los que yo no llegué a conectar. Sí, o sea, a mí como que me dio la sensación, ahora que dices tú el tema de los personajes, es que no sé, se mueve como en un territorio extraño porque a veces es como muy teenager, pero luego no tanto. Y supongo que si lo juegas con X edades o desde X tipo de vivencias que pueden coincidir más con lo que está pasando ahí, ya no solo a nivel de la ciudad, sino con lo que le pasa a Mae la prota o a Bea o cualquiera de los personajes, a lo mejor conectas más, pero no sé, como que no acababa de... Porque, bueno, pues lo que os decía también, te lo decía a ti, a los dos fuera de cámara, a lo mejor coincidía con Mae, con el rollo de, bueno, fracaso en X nivel en la universidad, yo dejé hace poco el doctorado, y me podía ver como muy reflejada en conversaciones suyas, o rollo, por ejemplo, la incapacidad de hablar con tus padres con cierta profundidad de lo que te acaba de pasar y por qué y lo que significa eso para ti, porque sabes que tus padres probablemente no lo van a entender porque la generación boomer y la millennial, pues una distancia sideral de la millennial a la Z, algo, pero yo diría que no tanto. Y aún así como que no acabe de conectar, o sea, como que a nivel de representación incluso lo tenía todo, porque también dan a entender que Mike, creo, no sé si es bi, ¿no? Sí, creo que sí. Eso, quizá la protagonista y yo podíamos tener bastantes cosas en común hasta cierto punto, pero no acababa de. Y también entiendo que a lo mejor se mueve entre el rollito adolescente y un poco edad adulta del principio, porque también es como quizá refleja esa parte, ¿no? Pero no sé, me costó mucho. Y luego también, pues eso, con lo que es el juego como juego en sí mismo, la estética me da un poco igual. Las mecánicas, sí, supongo que querían poner como un poco en relieve que pues lo que estamos acostumbrados hoy en día, ¿no? Que es esto de todo funciona rápido, aquí cierran este sitio, pues ya tenemos uno nuevo que va a ser una nueva tienda de la franquicia X. Como que estamos muy acostumbrados a que todo pasa rápido, a que pasar por un montón de calles, sobre todo en ciudades grandes y de lugares en los que no reparamos nunca, y esto es lo contrario, ¿no? Como que te lleva a hablar con tus vecines, que tampoco son muchos todo el rato, mantener conversaciones parecidas, pero que te van a ir dejando como diferentes matices. O sea, yo creo que ahí se respalda, ¿no? Lo que intenta transmitir con cómo tienes que jugar o cómo te permite jugar, más bien, porque habrá peña que se lo pase sin hablar con nadie, pero yo no entiendo what's the point tampoco, porque es casi lo único que te deja hacer.
Pero no sé, como que yo a partir de la mitad o así ya estaba como en plan, vale, me lo quiero acabar de pasar porque me lo quiero acabar de pasar. Y a lo mejor en algún momento me reí o en algún momento me despertó algo más a nivel de emociones primarias, pero ni siquiera. Y es que incluso los minijuegos me daban súper igual. No lo sé, entiendo que haya quien le encante y con quien haya podido conectar un montón, pero ya te digo que para mí, incluso aún teniendo como un mogollón de elementos en común que algunos han despertado mi interés y otros podrían haberme llevado a que se despertase todavía más, me ha dejado bastante fría. Mm. Hmm. Es que a mí me pasó algo muy parecido. Es un juego que me interesa un montón, que de hecho me pilló en un momento muy particular, es lo que dices tú. Yo de hecho dejé la carrera y me pilló como en ese momento. Y me molaba por eso. A nivel narrativo creo que está súper interesante. Pero luego pasa que el juego es un coñazo. O sea, es un juego aburrido Toma ya. de cojones, pero a la vez es como que con el tiempo, o sea, yo tenía que hacerme el interesante. Yo cuando lo jugué y decir que el juego me haya cautivado a todos los niveles porque tal. Y yo me aburría jugando ese juego, pero soberanamente. Pero a la vez, como que con el tiempo, porque es algo que ni siquiera supe leer en el momento en el que lo estaba jugando, creo que el juego a la vez como que de hecho necesita o quiere ser aburrido. Porque por lo que trata, ¿no? Y por los temas de los que habla. Cosa que, bueno, pues evidentemente ya que le parecerá como un sacrilegio para un videojuego. ¿Cómo va a ser un juego aburrido? Si lo que tiene que hacer es como entretenerte y engancharte. Pero al revés, creo que para meterte en el mood en el que te quiere meter, que es un poco como, yo qué sé, cuando hemos estado en estas etapas de transición vital, laboral, de la universidad o no, Hmm. de haber fracasado en algo y no saber un poco por dónde tirar, teniendo que volver a casa de nuestros padres, esta serie de cosas que nos han pasado, estás en ese momento como que encima anímicamente estás deprimida o deprimido y es como todo me cuesta, todo me parece un tedio, todo es aburrido, no voy a ningún lado, el día a día, cada día se me hace eterno. Y creo que el juego, no sé hasta qué punto, pero intuyo que pretende transmitir eso también. Y como que el hecho de que sea aburrido, porque es que lo es parte del discurso que tiene, ¿no? De estar en un lugar en el que nada pasa, de que estés en un estado vital en el que no avanzas hacia ningún lado. A mí lo que no me gustó es el final, Sí, según recuerdo, tampoco. No. porque me pareció como desconectado y no lo... Total. Sí, sí, sí. Pero bueno, es un poco por lo que recordaba yo, de que el único punto que tenía que decir es un juego súper aburrido de jugar y a la vez creo que puede tener algún tipo de sentido lo aburrido que es, pero no, ya está. A ver, a mí el discurso con los años sí que se me ha quedado, sí que me acuerdo de Night in the Woods por sus discursos y su representación, todo lo que decía Sara. Eh, pero también es eso, yo creo que para mí lo que me faltaba era, por mucho que pudiera empatizar con lo que me estaban diciendo, como que no me llegaban a interesar los personajes, no me llegaban a como a decir, uff, quiero mucho a este personaje, ¿no? Me hacían mucha gracia, los amigos me descojonaba, pero se quedaba ahí y me acabo de poner una camiseta de Pentiment porque tenía calor y es que estoy mirando la camiseta y estoy diciendo, este juego hace lo contrario, es un juego de hablar, es un juego que en ocasiones se hace tedioso de todo lo que tienes que hablar y todos los sitios, o sea, es un juego de hablar, no tiene, no tiene minijuegos, creo, o sea, que yo recuerde. Es un point and click clasiquísimo. Y todos los personajes, o casi todos los personajes, me interesaban. Por la manera en que estaban escritos. No hablan más que los de Night in the Woods. Pero sus vidas, cómo están retratados, lo que te dicen, me parece que esa escritura, o la escritura de Pentiment, para mí es muy superior a la de Night in the Woods porque me llegaban a interesar ellos, en plan de, joder, ¿qué va a pasar con esta persona? ¿Y por qué este está aquí hoy? Y eso no me pasaba con Night in the Woods. Los veía como más avatarillos que tenían discursos sociales y económicos muy interesantes, pero ya está. Así que total, sí, bueno, pues 3 patas para un banco hemos quedado con Night in the Woods. Muy bien. Sí, no sé, o sea, es que lo que acabas de decir tú me acaba de hacer pensar también. A mí lo que me pasaba con muchas de las conversaciones era como que tenían frases o igual intercambios de yo te digo, tú me respondes, que me parecían interesantes, pero luego lo que era la conversación en general se me iba desinflando. O rollo, pues pillas partes concretas de la historia de cada uno y te interesan, pero como que luego cuando haces el conjunto, ¿sabes? A veces hay cosas que funcionan al todo y no funcionan las partes, o al revés, hay partes que funcionan y no funcionan al todo. Y a mí la sensación que me quedo con este juego es lo segundo. También a nivel de cómo se desarrolla la historia, lo que decía Alex, para mí el final
no viene a nada en absoluto. O sea, es que es un cambio. Igual lo hicieron rollo, cambio de ritmo, plot twist, vamos a reengancharos un poco. Intentamos relacionarlo con esto de esta manera, pero tampoco se consigue. No sé, o sea, se me hizo unos ritmos muy raros, quizá intencionales, como dice él. O como decía yo, para reforzar el discurso, quizá no lo sé. Pero sí que me llama la atención porque hay personas que van a muerte con este juego y luego, pues no sé, estamos nosotros tres aquí, que es como, vale, pues una propuesta interesante, pero igual no tanto. Y yo qué sé, también pensando en el tema del aburrimiento, pues Sable, que fue el que me pasé antes de Night in the Woods, hay gente que le parece aburridísimo, porque también es poco más, o sea, más que diálogos, son monólogos internos a veces, y ir por el desierto y escalar, que tampoco es que haya mucha variedad. Pero es que yo me podría haber pasado jugando 10 horas más a Sable. No sé, como que es lento, pero tiene cierto sentido la lentitud para mí. Y con Night in the Woods, a pesar de que casa con lo que cuenta, no me parece orgánico. No sé explicarlo de otra manera. Sí. Sí. No, pero lo entiendo perfectamente. O sea, que al final, que esa sea tu intención no quiere decir que lo resuelvas del todo bien. Sí, o que correcto. acabes haciéndolo de una forma que sea lo más estimulante o interesante posible. Porque en el puro aburrimiento puede haber un interés si está bien llevado y que te haga quedarte ahí y que te guste eso, ¿no? Hay juegos bueno, que yo creo que lo hacen muy bien. Entonces, lo de Night in the Woods es verdad que creo que pasa porque tenemos este rollo de que en la sociedad contemporánea no nos puede gustar algo que encima resuene un poco con nuestros valores sin que lo resaltemos como si fuera lo mejor que nos ha pasado Sí. en la vida. Como que no sabemos hablar en términos grises y es como nos interesa mucho la parte que sí que es buena que tiene Night in the Woods, tenemos que venderlo como que nos ha cambiado completamente cuando a lo mejor no lo ha hecho. Es como que tiene cosas que están muy bien y como videojuego, insisto, sabiendo que los videojuegos pueden querer ser declaradamente aburridos, como lo que decías de Sable, como videojuego igual no está tan bien resuelto y no es tan buen videojuego, ¿sabes? No por el hecho de que no sea de acción, sino por el hecho de que dentro de los marcos en los que se encuadra igual no sale tan bien parado. Y es una pena. Pero es un poco así. A mí, pues eso. Por ejemplo, en esa misma época, más o menos, Celeste, que también tiene unas aspiraciones narrativas que van en algunos casos en una línea parecida, me pareció mucho más completo y me gustó mucho más a todos los niveles. Por la parte narrativa, por la parte jugable y por cómo la parte jugable conectaba con la narrativa. Entonces, pues bueno, hay mejores y peores ejemplos y es verdad que en perspectiva, pues Night in the Woods quizá no es el mejor de ellos. Y bueno, luego a nivel de violencias, también, pero es que esto sería otro melón que daría para 7 programas, la violencia con la que fue concebido, que es que su cofundador estuvo acusado de agresión sexual, no sé si por una o varias personas, pero sí, y se acabó suicidando, si no me equivoco. No lo sabía. Sí, sí, sí. Yo esto me enteré bastante después de empezar a jugar y me pareció bastante hardcore. Pero bueno, violencias a la hora de concebir videojuegos es que esto ya es otro temardo. Sí, sí, otro sí. programa. Pero bueno, queda ahí el apunte por si alguien va a jugar, que lo tenga en cuenta. Qué heavy. Ujú. Bueno, pues sí, es que no voy a añadir nada porque creo que ya es lo que decís. Nos da para otro programa y me parece muy interesante, ya digo, incluso como desarrollador. Pero dicho eso, yo voy a comentar muy, muy, muy brevemente, o todo lo breve que pueda, un juego indie de itch.io que se llama Anatomy, que está desarrollado por... Para mí no sé por qué no lo he mirado, pero me gusta a veces, no sé por qué, como al revés de dar por hecho que, bueno, pues lo habrá tenido que hacer un hombre porque todos los juegos los hacen hombre, pues a mí a veces me pasa de que hay obras culturales que digo, esto es una mujer. No lo he mirado, pero lo ha hecho una mujer. Porque, a ver, el nombre es Kitty Horror Show, que podría ser cualquier cosa, Sí. porque Kitty es neutro, ¿no? Pero para mí es como, este juego lo ha hecho una mujer. No sé, lo he jugado y como que me ha transmitido unos vibes y a lo mejor me equivoco y si me he equivocado, pues me alegro. Pero, en fin, ese será mi discurso y así lo quiero, lo quiero hacer. Dicho eso, este juego, Anatomy, es un juego de terror que, bueno, me he encontrado en el proceso de que ahora, por circunstancias, estoy investigando aún más, aparte de que es un género que me gusta mucho, los juegos de terror, y yo tengo un conflicto y es el hecho de que precisamente por lo que decía Clara y por algo que ya he comentado aquí 1000 veces, como de pequeño me caí en la marmita de los juegos de terror, a mí los juegos de terror no me dan miedo, entonces me encantan, pero a la vez me falta siempre algo porque no consigo volver a encontrar ese algo que me horrorice. Y en ese proceso me di cuenta de, oye, el círculo comercial de juegos de terror, olvídalo, porque el 90% de los juegos de terror comerciales son survival horror o juegos de acción directamente. Entonces, no vas a encontrar esa vertiente más psicológica que a ti te interesa. Y al final, pues lo que acabas es, me voy al pozo de Itch.io a ver qué encuentro, que seguro que hay cosas que exploran otras formas de generar terror.
Y así fue. Me encontré este Anatomy. Y bueno, básicamente la premisa del juego es lo más básico y one-on-one del terror, que es, estás solo, sola, sole, a oscuras, de noche en una casa. Punto. No hay absolutamente nada más de premisa. De hecho, el juego además es muy parco en todo, es muy minimalista estéticamente. Tiene esa estética que se utiliza mucho ahora para los juegos de terror de retro PS1, ¿no? Y el caso es que bueno, que en un juego tan sencillo, que hace muy pocas cosas, empecé a encontrar un montón de mecanismos bien usados de cómo generar una experiencia genuina de terror. Y por eso me gustó mucho. Es un juego corto, es un juego muy interesante porque hace cosas meta bien hechas que creo que dan mucho juego. Y bueno, el tema es que la dinámica de juego principal es que tú en la cocina de esta casa hay un reproductor de casetes. Y simplemente lo que tienes que ir haciendo es cojo un casete, lo meto ahí, escucho como una especie de speech filosófico que es muy interesante porque creo que a nivel narrativo ese speech está muy bien escrito y o sea, es otro ejemplo de cómo solo la pura narrativa verbal puede predisponerte mucho a la experiencia de terror y puede generar que tengas una serie de expectativas a la hora de jugar al juego cuando en realidad tampoco hay nada más en el juego que tenga por qué darte miedo, pero si te sé predisponer bien, te voy a generar un mood muy guay para estar para transitar este espacio. Que es un poco lo que a ti sí que te consiguió hacer Dredge, ¿no? Claro, el hecho de decirte, oye, la primera conversación que tienes con el alcalde en Dredge te dice, y de noche no salgas ni de coña, Nada, porque yo tal, iba. ¿no? Yo antes de poner el juego ya iba predispuesta, yo ya iba cagada. Yo no lo quería Pero meterse bueno, sin jugarlo. O sea que. pues el juego además lo intenta, ¿no? Es decir, predisponiéndote que al final, narrativamente, esto lo hablaba con mis compañeros por, pues yo qué sé, obras de algún artista un poco loco que hay por ahí, que hacía cosas como antes de entrar de llegar con el coche a una exposición en una zona privada, porque si fuera pública estaría prohibido y sería un delito, ponía un cartel en la carretera en el que ponía en esta curva se han matado más de 1000 personas, ¿vale? En un cartel como de tráfico. ¿Y qué pasa? Pues que solo por ese mensaje, Claro. que era simplemente el camino que recorrías para llegar a la exposición, luego debajo ponía en pequeñito, esto es una obra artística, es broma, ¿no? O algo así, pero la Sí. gente no ve eso. Entonces, solo por ese mensaje, un mensaje, un disclaimer, ya te puede predisponer mucho a cómo relacionarte con una obra, con un espacio. Entonces tú cuando te acercas a esa curva con el coche, frenas y vas cagado cuando en realidad es una curva tontísima, ¿no? Podrían Entonces, bueno, ponerlo para controlar, ¿no? A la gente que claro, va follada por sitios por donde no debe irlos, sí. la verdad. De hecho, creo que se hace de una forma un poco más legal, pero cosas de esas se hacen. Pero bueno, el caso, que al final un mensaje en el sentido, porque quiero decir, la narrativa abarca muchos campos, un espacio puede ser narrativo en tanto a el ambiente y no necesariamente a algo que se diga de forma verbal, pero este juego utiliza la narrativa verbal para predisponerte narrativamente a una serie de cosas que no que voy a entrar mucho en ellas porque creo que es interesante descubrirlas jugando, pero es una línea discursiva, filosófica y artística de la relación entre una casa y las partes del cuerpo humano. Y me parece como muy guay cómo está hecho. Y el caso es que, como digo, es un juego hiper minimalista que utiliza muy pocos recursos, pero sabe cómo utilizarlos bien para crear una experiencia de terror, que es una cosa que yo juzgo mucho y aquí pasa. Por ejemplo, la distancia a la que eres capaz de ver algo en la oscuridad. Parece una gilipollez, pero es que la mayoría de juegos entienden. Las casas y la oscuridad dan miedo. Y es como, sí, pero no. Tienes que saber usarlos. ¿Qué me da miedo? Cuando me levanto por la noche y tengo que hacer pis, no veo nada, y como no quiero desvelarme, no enciendo la luz, y entonces para guiarme en un espacio a oscuras voy tocando la pared para ubicarme, ¿no? Y entonces estoy como en un espacio que conozco, pero a la vez no lo veo y podría haber cualquier cosa en este lugar. Pues creo que esa forma de utilizar la oscuridad, que este juego lo hace muy bien, de no te doy una linterna en la que enfocas en línea recta hasta el final de la pared, sino que si quieres entender este espacio, esta casa por la que te mueves, casi vas a tener que ir tocando pared para crear un espacio en tu mente de cómo es la dimensión de la casa. Y de hecho utiliza eso, sin hacer muchos spoilers, en un punto del juego para crear algo interesante con ello, con la predisposición que tienes a creer que conoces bien el espacio. Entonces, como que para mí ese es un poco, con muy pocas cosas, tanto por la parte narrativa como por el espacio y eso, como un ejemplo de cómo hacer mucho terror con muy poco. A mí me mantuvo con el culo apretado, porque no sabía nada. De hecho, es lo que me gusta hacer con estos juegos es simplemente jugarlo y ya pues ver, ni siquiera sabía la premisa del juego. Entonces, otro de los mayores, de las mejores herramientas para el terror, la incertidumbre, no saber nada. Y el juego, como digo, la única dinámica que tiene es reproduzco una cinta, me das un mensaje, ese mensaje me crea un discurso, ese discurso me predispone y a la vez luego te digo, ve a buscar otra cinta en esta parte de la casa. Y simplemente te dice eso, es como, ahora entra en el garaje y busca la cinta.
y tú vas al garaje, entras, coges la cinta y vuelves para reproducirla. Pero esos paseos que haces rutinarios por la casa y con premisas tan vagas funcionan muy bien por cómo los mensajes que se te están dando te ponen en un mood mental y cómo el espacio, cómo está diseñado, te pone en un mood por el uso de la oscuridad. Entonces, no sé, como que, bueno, y encima tiene otra capa mucho más interesante, pero que no la voy a describir porque creo que eso sí que mola jugar al juego y por eso lo recomiendo siempre y cuando alguien que le guste jugar estas cosas, porque entiendo que venderlo bien a la vez sirve para que alguien diga, yo no toco esto ni con un palo, y lo entiendo y lo respeto, pero me ha parecido que está súper bien escrito y que es muy interesante, así que muy recomendado. Tengo una pregunta. Los mensajes que te dan, los inputs que te dan, están así formulados en imperativo, porque eso también, si es así, le suma otra capita, porque al final es como que te den órdenes. Tú al final también te sientes chiquito si alguien te está ordenando cosas. Sí, creo que por eso es muy interesante, porque no es como explora y tú ya irás viendo lo que haces a través de cómo te encuentras cosas por la casa. No, es literalmente, reproduces una cinta y te pone, ve al salón, no sé si pone a por la cinta o algo así, pero es como, ve al salón. Sí. Claro, es que entonces te está quitando el control sobre ti mismo como todo el rato y a todos los niveles. Eso está guay. Qué guay. Está súper bien. Entonces, bueno, y ya digo, luego es que hace una serie de cosas que van fuera del juego, de las que no puedo hablar o de las que no quiero hablar porque creo que lo guay es jugarlo. Y entonces, pues como digo, sé que yo recomiende este juego porque creo que da miedo. Creo que es lo que hace que mucha gente no lo vaya a jugar. Pero a quien le gusten estas cosas, por favor, jugadlo porque es buenísimo. Y poco más. O sea, con eso terminamos el podcast de hoy. Vamos a salir rápido que la pobre Mariela nos está esperando. Lo que siempre digo, bueno, primero, Sara, muchísimas gracias por venir. Ha sido súper interesante la conversación. Ya sabes que tienes el Golden Ticket para volver al programa siempre que quieras. Y de hecho, pues te lo vamos a pedir más veces para que te habitúes y la gente te conozca más. Así que muchísimas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros por invitarme, Jope. Y bueno, claro, ¿qué te voy a decir? Pues que gracias por estar aquí, como siempre, ayudándome a tirar de este barco, nunca mejor dicho, con el Dredge. Y bueno, por lo demás, nada, ya sabéis que muchísimas gracias a toda la gente que nos escucháis y nos apoyáis. Y ahora vamos a hacer la sección exclusiva para patreon.com que se llama Nivel Extra, en la que nuestra amiga Mariela González nos comenta los jueguitos indies ocultos que solo ella conoce, que ha estado jugando últimamente, y en la que respondemos a vuestras preguntas y comentarios. Así que nada, lo de siempre, muchas gracias y nos escuchamos el mes que viene. Adiós. Adiós.